Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Porque cuando tú crees en el dualismo, dices, eres así como te digo y aceptas a Jesús como tu único y personal salvador, o estás fuera, punto, no hay más. Dentro de esa idea, yo no calzo, prefiero estar afuera. Usted sí no ha dejado de que creer en Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues ahí caemos en otro tema. ¿Cuál Dios? El suyo. En el mío no. Es que el suyo es el más importante. A mí me gusta como decirle a las personas, usted crea en el Dios que le dé la puta gana y sea feliz con que el motor sea el amor. Haga lo que le dé la puta gana. Conciencia es un podcast conversacional que está diseñado para comentar, criticar y retar el estado actual del cristianismo y su relación con la cultura, motivando a las personas a hacer las preguntas difíciles y a no tener miedo de buscar las respuestas. Nuestra intención no es venderte una religión ni una ideología, es abrir conversaciones a aquellos temas que suelen ser ignorados y vetados. Nuestro amor por la iglesia nos motiva a señalar esas cosas que vemos faltantes en la institución. Y con este espíritu te motivamos también a que la conversación continúe con tus amigos, familiares y conocidos tiempo después de que el episodio haya terminado. Visita nuestra página web donde encontrarás más podcasts como este. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Tenemos bastante de no grabar, bastante de estar procesando la vida y desilusiones de la vida y Navidad y otro montón de cosas. Pero finalmente estamos grabando. Queremos hacer una continuación del último episodio que fue con Isaac, hablando de su pérdida de la fe, y tenemos un invitado muy especial que a muchos les va a sorprender la ruta y a las conclusiones que ha llegado también. Pero primero quisiera darle la bienvenida a Nader y a Rick. ¿Cómo están, muchachos? Huepa, ¿todo bien? Ahora sí, el invitado especial, el hereje que dejó todo, que traicionó su fe, que dio un paso atrás. Cuando por años nos dijeron, eso es lo que no hacemos, ni un paso atrás. Ariel López, chileno del podcast Y Si Nos Unimos. Él lo hizo Ariel desunirse de la fe. Con esa presentación ya no sé cómo partir, man. Sí, mano, me mataste en medio de entrada. Sin misericordia. Bueno, después de un año sin estar frente al micrófono y me sale con esa entrada. No, sí, es súper injusto de mi parte. Quiero que sepan, es bromas, más o menos, ¿verdad? Bueno, más o menos. Sí, pero si quieres no es broma, diría el meme. Es broma, pero si quieres no es broma. Algo interesante es que, bueno, Ariel y yo hablamos mucho, ¿verdad? Somos muy amigos. Y adentro de las cosas que hablamos, que entre todo música, libros y cosas así, a veces hablamos de fe, pero hablar de fe no es tan común ya, ¿verdad? Yo siento como que entre muchos de los amigos que conocimos, que hicimos entre los podcasts y podcasters y cosas así, la mayoría han dejado de grabar, la mayoría han dejado de que este tema les sea importante. Yo no sé por qué Conciencia sigue necio ahí. Porque es un podcast de apologética, dicen. Aunque ya cambié la introducción. Pero con Ariel muchos de los temas por mucho tiempo han sido mucho al menos uno de los últimos. Mucho ha sido el valor de los términos, ¿verdad? Yo me acuerdo que una de las últimas discusiones que tuvimos, Ariel y yo, adentro de un grupo y varios al lado de Ariel, varios al lado mío, era: si a usted le molesta tanto el cristianismo, ¿por qué sigue llamándose cristiano? Y hasta cierto punto usted defendió mucho de lo que eran los credos, lo que pusieron los padres de la fe en papel como para darnos una dirección. Y yo me acuerdo preguntarle a usted
yéndome a varios de los credos y yo preguntándole a usted, Ariel, pero es que yo no entiendo, porque yo no creo que usted crea esta parte del credo. Yo no creo que usted crea esta parte del credo. Yo no creo que usted crea esta parte del credo. Y en el fondo usted me decía, lo que pasa es que yo no lo creo como una verdad infinita, pero creo como el valor de por qué está ahí. Y después me venís con la sorpresa de que ya no. Entonces es así como... Esto está perfecto. Después del último episodio con Isaac. O sea, Andrés, que es tu culpa también, Isaac, bueno, y ahora Ariel. No necesariamente mi culpa, pero yo estoy pensando cuánto tiene que ver esto el asunto de la deconstrucción, porque yo creo que esta serie podríamos hacer una serie de 3 episodios, Isaac, Ariel, y el siguiente episodio ya estoy hablando con un amigo que odia la deconstrucción. Entonces el invitado va a ser hablando de las razones de por qué él odia la deconstrucción y si habrá alguna verdad en que la deconstrucción realmente es un peligro para la fe de las personas. Pero Ariel, cuéntenos un poquito de su historia. ¿A qué llegó esto? Después usted de voy a recapitular, yo creo, de los credos. Porque dijiste 1000 cosas y creo que hay varias que hay que hacer descargo. Sí, válido. No, vamos a decir primero que no es culpa de Andrés, para nada. Con Andrés nos reímos mucho, conversamos mucho, pero no es culpa de Andrés la salida. Otra de las cosas que debo rescatar de lo que comentaste es el episodio con Isaac. Debo decir que es un muy buen episodio. Amé la forma como Isaac lo planteó. Te lo comenté, ¿te acuerdas? Te mandé por ahí un WhatsApp y te dije, oye, muchas veces hemos conversado con Isaac, hemos discutido con Isaac, acaloradamente incluso, y en esta ocasión la forma como lo planteó, debo decir que Isaac lo hizo genial. Y fue un muy buen episodio, sí. Y respecto a si me desuní, no sé si di un paso atrás, como dijiste. Creo que di un paso al lado, di un paso al costado. Bueno, estaba sacando la cuenta ahora que no ponía un micrófono hace más de un año, de junio del 2023, que no grababa nada. Eso también da cuenta de lo poco que me han invitado. Eso va a cambiar, Ariel. Yo lo puedo tener más seguido. Fuera de eso, en ese episodio, el último que grabé, ocupé una analogía de Immanuel Kant, de la introducción de la crítica de la razón pura, y dije que iba a cerrarlo de manera indefinida, porque no sabía si lo iba a volver a retomar en algún momento y aún no lo sé. Pero toda la forma como estaba viendo mi fe necesitaba una resistencia, necesitaba de alguna manera sentir que algo trataba de frenar todo lo que estaba pensando, pero a la vez necesitaba pensarlo con más calma. Entonces decidí ya tomarme más en serio esto de la fe, tomármelo más desde las distintas perspectivas y bueno, aquí estoy. Un año después, con Andrés diciendo que que estoy perdiendo la fe o algo parecido. Y eres un enjambre del diablo. Y qué bueno, Ariel, que dijiste que Andrés no es el culpable porque ya iba a leer a Lucas 17, el 1 dice: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Mi defensa sería: Ariel no es ningún pequeñito, es un mamulón hecho y derecho adulto. Pero yo pienso que hay algo interesante con usted, Ariel, y es que usted siempre ha sido muy crítico en general, ¿verdad? Su podcast, yo siento que algo interesante sucedió con su podcast y fue el hecho de que su podcast sale como, déjeme ver si es justa esta descripción de su podcast. Su podcast sale como un modo de conversar para que chicos de su iglesia tengan una salida y tal vez un modo de experiencia diferente de lo que es iglesia. Y usted crea su podcast con varias chicas de la iglesia, ¿verdad? Pero chicas muy jóvenes de la iglesia. Entonces su podcast, hasta cierto punto desde el principio, se ve un poco limitado a lo que es institución, porque aunque no es 100% de la institución, usted está utilizando elementos de la institución como los jóvenes de la iglesia, que hasta cierto punto son frágiles. Usted no puede tirarle muchas cosas. Entonces, yo no sé por qué a veces siento como que
tal vez usted no tuvo mucha libertad de tocar ciertos temas o de dar ciertas opiniones en su podcast por el formato como lo empezó desde el principio. Ahora, las opiniones siempre han estado. En los grupos que hemos estado presentes siempre, pues usted siempre ha sido activo, las peleas, las críticas, los debates y todo eso han estado ahí presentes. Y yo siempre le dije, usted ocupa algo donde usted pueda tirar más. Yo no sé hasta qué punto esto, no como culpa, ¿verdad? No como que sea la razón, pero hasta qué punto el hecho de que usted no tenía una vía abierta para poder expresar, porque yo, Ariel, lo que pasa es que yo en usted veo mucho en mí, ¿verdad? Usted y yo somos tan parecidos, Mae. Los dos somos unos punks, los dos crecimos en el género, en la escena, rebeldes sin causa, la música, todo eso. Entonces yo a veces digo, a mí la deconstrucción salvó mi fe, pero la razón que la salvó es porque yo tengo este elemento que es un podcast para poder tirar toda la basura que hay en mi cabeza, para poder poner todo sobre la mesa, aquí mismo en el podcast, reacomodar cosas, jugar con ideas. Si tengo que pedir perdón porque dije algo estúpido o darme vergüenza a mí mismo porque dije algo en un episodio que no tiene lógica y en 3 episodios después vengo y replanteo la idea, pues ha sucedido docenas de veces. Pero el elemento de la libertad de sacar todo esto es súper importante. Y yo no sé hasta qué punto usted, tal vez fuera del grupo, no tenía tal vez como mucha libertad. Estoy haciendo... No creo que pasa por la libertad, ojo. Una suposición así súper ruda, ¿verdad? Y grotesca, pero es que, no sé, tirando cosas a la la mesa. partida del podcast fue por un tema, entre comillas, político. Acá en Chile había un estallido social. Las iglesias por temas políticos empezaron a pelear entre ellos y de ahí salió la idea del nombre Y Si Nos Unimos. Y justamente la idea no era usar el grupo de jóvenes de una iglesia, sino que éramos, bueno, yo ya me había ido de una iglesia que teníamos en común, que todos habíamos pasado, pero éramos todos de distintas iglesias. De alguna manera, el principio que tú dices que yo no tenía libertad, esa falta de libertad creo que yo la tenía en la cabeza más que en otro lado. Realmente, si tú escuchas los primeros episodios, lo que yo digo ahí, lo creía. Cosa que muchas veces te podría decir hoy, no creo. Pero sí lo creía y tenía la convicción de eso. Ahora, es difícil mantenerse cuando uno piensa la fe en un solo pensamiento. Y eso yo creo que es lo que tú dices. El hecho de poder retractarse, el hecho de poder soltar lo que uno va pensando sin tener que sentirse culpable. Eso sí creo que ha sido importante. Y de alguna manera, en este proceso, si uno escucha a lo largo de las temporadas del podcast, se va a dar cuenta que parte muy devocional, muy de nicho iglesia, y termina, yo creo que ni con la mitad de los seguidores, porque todos los demás me consideraban ya después un hereje y ideas que no querían escuchar. Pero yo creo que por ahí pasa, por la idea principal que yo tenía en la cabeza, más que están amarrados a una institución. Y esa transición, ¿hubo alguna experiencia que obviamente no tienes que contarla, pero personal difícil que también incidió en tu tomar ese paso hacia un lado, en lo personal? Lo que pasa, Nader, ahí yo creo que el tema más importante para poder dar ese paso es lo que yo decía, el tomar en serio la fe. ¿Por qué? No es lo mismo decir que el cielo es azul porque sí, a decir que lo vemos azul porque los rayos UV chocan con ciertas cosas, y entender por qué uno lo ve azul. Y que incluso ni siquiera es azul, pero ya tenemos por convención y lo pensamos todos de la misma forma en ese sentido. Entonces llegó un momento donde por cosas distintas, obviamente hubo cosas en mi vida personal, el tema de la lesión que me afectó mucho, y varias cosas más que obviamente cambian un poco el estado de ánimo, pero en general habían cosas que dejaban de hacer sentido a como uno las lanza. Qué sé yo, cosas tan simples como el Dios tiene el control. Claro, tú preguntas por qué dices que Dios tiene el control si pasan tantas cosas que quizás Dios podría evitar, por ejemplo. Claro. Y empiezas, más allá de la duda y de confrontar a la persona que lo dice, porque ojo, un disclaimer que tenía pensado hacer desde un principio, no creo tener las respuestas a todo, no creo yo ser el gurú máximo de las ideas de la ninguno las tenemos.
Por sino eso que- hacemos podcast. Justamente, sino que simplemente es plantear lo que hoy creo, y como decía Andrés, que a lo mejor una docena de veces me voy a pisar la cola y lo voy a tener que desmentir en un año más. Sí, Correcto. pero qué interesante, pero por ejemplo, ese punto particular de Dios no tiene control fue uno de mis primeros temas de desconstrucción, que a lo contrario me dieron paz saber que Dios no tiene el control y por lo tanto las cosas horribles que ocurren no tengo que culpar a Dios al decir, tú pudiste haberlo hecho porque tienes el poder, o si tú tienes el control es por tu causa o tu culpa. Ahora al no creer eso, pues entonces no tengo ningún problema con un Dios que no controla las cosas, porque el amor no controla. Por ejemplo, en mi caso trajo un efecto sanador y de paz que de alejamiento, ¿ves? Que es interesante como cada uno de nosotros reaccionamos a diferentes aspectos y cómo esa deconstrucción para algunos va a una dirección y para otros lleva para otra, y está totalmente bien. Y sin que suene de mi parte que le estoy tirando mierda a Ariel, usted fue uno de los críticos más grandes cuando sacamos nuestro primer episodio de Teología en el Proceso. Diablo. Y God damn, Acho, vea, no. los argumentos que usted me daba, las cosas que usted me dijeron adentro de todo el grupo, yo personalmente, las que más me dolieron, las que más yo dije, pucha, qué buenos puntos, y las que más me dejaron así como pensando, todas vinieron de usted, mae, fue usted. Bueno, Rick, ¿verdad? Pero Rick estaba en el episodio, pero después usted. Y entonces yo me acuerdo así como, pucha, Ariel. Pero digamos, muchas de esas peleas venían dentro de una seguridad que usted tenía, ¿verdad? Y eso fue hace un año. Sí, es que, a ver, Más de un año. Siento yo que fue hace poco. Sí, ¿Qué pasó? un poquito más de un año. un poco más de un año. Pero mira, a ver, partamos. A ver, de nuevo, voy con un. Debo hacer una aclaración ahí y darle las gracias. Tomé un curso de postcristianismo con el querido amigo Nico Punch. Ah, y en que serio, muy bien. tomó varios escritores y tomó las ideas y las armó un poco, y me sirvió un poco para poder ordenarlas y quizás poder explicar esto que estamos haciendo aquí, porque a mí me da risa que esto no es un episodio. Yo estaba acostumbrado al podcast con pauta y las preguntas previamente ideadas. Acá vengo a conversar. al conversar Sí. sin vuelta. Sorry, conciencia Entonces, nunca ha sido así. Y que Andrés te tire lodo, pero eso sí, pero ya estoy eso acostumbrado con Andrés. es parte. Pero dentro de eso, creo que uno de los primeros puntos que podemos ver de eso, de esa conversión, es que todos tenemos una imagen de Dios, pero la imagen que yo tengo de Dios no es equivalente a Dios. Eso creo que a mí Es lo que yo es la llamo forma. teología negativa. No necesariamente. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Y por eso digo que Nico me ayudó en ese sentido a ponerle palabras a la situación. Yo puedo imaginar muchas cosas de Dios y estar seguro de que son así, pero eso no limita a Dios a que sea lo que yo estoy seguro que es. Dios es mucho más grande que eso. Correcto. Claro. Pues, que para mí- es lo que argumenta Rick. Sí, para mí teología negativa, y Rick le dice otro nombre diferente, pero es básicamente lo mismo. Para mí teología negativa es el hecho de saber que como Dios es ajeno a nuestra realidad del universo, todo lo que podemos saber de él siempre va a ser limitante, porque nosotros estamos juzgando desde nuestro plano de nuestra realidad, que es completamente ajena y mínima a lo que puede ser Dios. Entonces no hay ni una sola persona en ese universo que pueda tener una realidad completa y perfecta de quién es Dios, porque todos estamos limitados. Y entre una persona dice saber más de Dios, más tenemos que dudar de que esa persona realmente sabe de Dios, porque las personas a las que deberíamos confiar son aquellas que dicen mi imagen es 100% limitada y subjetiva a mi opinión, que es lo que usted está haciendo, que para mí eso es muy bueno, eso es una muy buena señal, pero el pero es suyo, Ariel. Pero es que, a ver, es que por eso te digo, quizás voy a llevarlo a una analogía simple para tratar de explicarte la discusión de esa vez. Pensemos en el mar. Tú ves por primera vez el mar. Tú dices, esto es infinito, porque se te acaba el horizonte y sigue hacia adelante. Es inmenso, es poderoso, porque las olas revientan, etcétera. Pero el mar es mucho más que eso. Tiene un ecosistema, tiene corrientes, tiene temperaturas, cosas que tú al mirarlas no las podrías expresar o entender. Tiene siquiera. límite. Ujú. Entonces yo te podría decir desde esa perspectiva, llevándolo a un punto de vista equivocado a propósito, el mar es infinito.
Si los dos nos paramos en el mismo acantilado, lo más probable es que lleguemos a acuerdo de que se ve infinito. De que se ve infinito. Entonces, si es así, cuando tú dices, no es infinito, ¿por qué? Porque yo digo que no es infinito, yo sí te lo voy a rebatir. Y te lo voy a rebatir con ganas. Eso fue lo que nos pasó ese día. Wow, qué golpe más bajo, Ariel. Básicamente eso es lo que me está diciendo, es como su argumento es tan pésimo, le voy a debatir solo por joderlo. No te Más o estoy diciendo menos. eso. Te estoy diciendo, estamos los dos parados en la misma situación y yo recuerdo muy bien ese episodio porque lo que les pasó es que se perdió la grabación. Entonces asumieron muchas sí. cosas en ese episodio sin contexto. No se nos ¿Que perdió sonaban? la grabación completa, se nos perdí como 30 minutos. Ujú. Entonces, Andrés los perdió, yo los perdí, sí. a propósito porque No. les estaba dando una tremenda, pero tremenda arrebatada de argumentos. Desgraciado Rick, más bien, cuando regrabamos, usted mejoró sus argumentos. Usted estaba felicísimo de que se ¿Y hubiera ustedes tenían la perdido. misma oportunidad que yo? No, y yo lo que ocupaba era ver cómo hacía para acordarme que habíamos dicho y que no. Mis notas eran gigantescas, man. Y con Rick estábamos de acuerdo. Si tú lo escuchas desde fuera y sin el contexto y sin aterrizar la idea, sonaba incluso arrogante. Y ahí fue donde yo les dije, o sea, Es muy válido. todos estamos de acuerdo en que tenemos un Dios, por ejemplo, pues en ese momento, todopoderoso, y tú me dices que no es todopoderoso. ¿Por qué? Porque la teología lo dice así. Ok. ¿Y de dónde sacas ese argumento? No estaba en el episodio. Entonces, Claro. claramente... Pronto van a salir los argumentos. Pero Claramente... No, digamos, el yo los 2025. argumentos ya me los sé. Pudiéramos hacer un episodio entero y hacer la lista de contradicciones y hacer la lista de todas las cosas que la gente sabe que Dios no puede hacer y todo eso, pero no es el tema, pero entiendo que en el momento fue así. Entonces, mi punto sería, en ese momento usted ya estaba en el camino de la duda, pero usted vio divertido pelear conmigo, como siempre. Y entonces aprovechó la situación y me empezó a tirar libremente. Pero sí sabemos que muchas veces somos abogados del diablo. Eso lo tenemos claro. Es lo más divertido. Para ser honesto, no hay nada más divertido que ser el abogado del diablo. No, y de hecho eso te ayuda a crecer mucho porque ves la contraparte. Entonces, Ajá, de ya acuerdo. volviendo al tema de ese momento y por qué en ese momento lo defendía tan a capa y espada, porque efectivamente podía tener una duda, pero tenía ciertos cimientos que mantenían mi fe, cosa que hoy día, para que se entienda un poco, y vuelvo a lo mismo, voy a dar un poco el contexto porque nosotros lo conversamos por WhatsApp y quizás Nader y Rick no lo saben, pero hoy día yo no podría asegurar mi cristianismo justamente. ¿Por qué? ¿Específicamente cristianismo o descartar la idea que exista Dios? No, cristianismo. Ok. Vuelvo sobre los pasos de lo que comentó Andrés. En algún momento yo le decía, ¿para qué sigues llamándote cristiano si cuando dices que eres cristiano tienes que explicar qué partes del cristianismo no compartes? Es casi todo. Exacto, es como decir... Solo me quedo con unas ¿Sabes lo que pequeñas pasa? cosititas. ¿Sabes lo que pasa en cuanto a eso? Que desafortunadamente la ala del cristianismo que cogió fuerza fue la ala de Agustín de Hiponia, y esa es la que es mayoritaria en el occidente. Al ser así, si yo entonces argumento un cristianismo de los padres patrísticos más hacia el ortodoxismo, como que aquí casi no se conoce la iglesia ortodoxa del este, la gente te descarta de ser un cristiano fidedigno porque no puede ser esas ideas correctas, porque las correctas son la del pentecostalismo, la de la reforma, el catolicismo, y por ende pues mi argumento es que no, mi cristianismo yo puedo argumentar que es más fiel a lo que realmente debe ser, sin querer sonar, ¿verdad? Pero ahí voy justamente, ese es mi punto. Si yo voy donde una persona que no me conoce y le digo soy cristiano, va a asumir ciertos puntos que son bases, ¿cierto? Correcto. En teoría, estamos hablando en teoría, yo debería estar de acuerdo con los credos que le dieron fundamento a mi fe. En teoría. Yo no creo eso. Por Aunque eso te entiendo que Por eso, basado pero en la aún cultura y el aún país, esos credos, Ariel, están interpretados, porque si tú vas al credo de los apóstoles o el de Nicea, hay cosas que se dejaron abiertas que Exacto. el cristianismo de hoy las cierra y las encaja
esto significa esto, cuando realmente no necesariamente significa Yo estoy totalmente eso. de acuerdo. Es por eso que en el principio dije, yo di un paso al costado. ¿Por qué? Ujú. Porque yo no sé si hoy día me podría llamar cristiano, porque todas esas ideas que hoy día están cerradas, para mí no existen ideas cerradas. Por ende, no puedo decir estoy de acuerdo con eso. Claro. Entonces, una de las cosas que le llamó la atención a Andrés y por lo cual me invitó después de un año, es porque yo le dije, yo me saqué la etiqueta que tú no te quisiste sacar. Yo hice la cosa valiente que usted no se atrevió a hacer, cobarde, fue lo que me dijo. Indirectamente. Pero yo, como decimos en inglés, yo sí te voy a hacer el pushback en el sentido de que yo pienso que la etiqueta de cristiano nos sirve mejor a mí, Andrés, que a muchos cristianos que se hacen llamar cristianos. Por la misma causa que tú estableces que no deberían permitir que me etiquete a mí, Andrés, como cristiano. Y por los Ese mismos es mi credos. argumento. Los credos vienen de la peor rama del cristianismo después de que Jesús muere y es adoptado por Roma. Y aún con los credos, porque pues hay uno que dice Dios Todopoderoso, está bien, pues te la doy, pero hay un montón de cosas que no tienen, ¿sabes? Nuevamente no afectan el cristianismo mío por lo que dice una cosa de credo, ¿no? ¿Por qué? Ya, pero- No, Bueno, más en el caso de Andrés, porque no creen en el nacimiento virginal. Está bien. Por eso, pero voy más allá de eso, con lo que y de hecho te doy el punto, Nader, con lo que yo tengo hoy día en mente. Me agarré de una frase de Bonhoeffer que habla de vivir sin Dios en Dios. Nice. Esa frase explica mucho más el cristianismo que el decirme cristiano. bueno, explíquenos entonces un poquito de eso. ¿Por qué? Porque tal como dice Nader, yo puedo tener una vida realmente cristiana, yo puedo estar realmente preocupado de mi prójimo, puedo estar, no sé si decir siguiendo las leyes de la Biblia, porque tampoco creo que sea así mi vida hoy día. De hecho, en mucho se cuestiona lo que es el Levítico y todo eso. Pero sí trato de llevar una vida de Vamos, acorde. amar a Dios y amar a tu prójimo, que son las Exacto. dos condensadas. Y para eso no necesitas al Dios del cristianismo. Claro, no, estamos de acuerdo, siempre hemos estado de acuerdo. Exacto. Entonces, ¿tú qué dices? Para yo ser cristiano, que es la idea de una institución, porque eso es, el cristianismo hoy día es una institución, te dicen, esto es lo que nosotros creemos y para ser parte del club debes creerlo. Y te dicen, hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nació de una virgen, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo vamos a repetir entero? Yo no creo eso. ¿Para qué me pongo la insignia del club si no creo eso? Prefiero decir, yo creo en Dios, ni siquiera te puedo decir que creo en el mismo Dios que tú, por lo que hablamos antes, Ajá. porque cada uno tiene una idea de Dios distinta, pero creo en Dios y creo en un Dios que se me apareció. Una de las cosas que sigo manteniendo desde que siempre hemos hablado, yo siempre dije, yo no renuncio a mi fe. Antes decía, porque sé con quién me encontré. Hoy día ya no sé si sé con quién me encontré. Yo sé que me encontré con alguien. Oh, pudo haber sido el diablo. Quizás. No, mentira. Man. No, Literalmente pero, ok. no te la podría negar. Pero es porque que no lo hablemos sé. del club. ¿Usted cree que todas las personas que pertenecen a todos los clubs del mundo creen al 100% los credos de tales club? Aún así, podríamos hablar de grupos políticos, podríamos hablar de organizaciones que ayudan a las personas, podríamos hablar hasta de clubes deportivos. Ujú. No sé, yo siento que hay algo muy interesante con el asunto de los credos, porque el credo no es más que una flecha para tratar de encontrar tal vez como una misión común de los que pertenecen al club, pero yo creo que nadie de los que pertenecen a todos los clubes del mundo creen 100% en todos los puntos del club. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué darle tanta importancia a lo que es un credo para ser parte de un club cuando, digamos, clubs hay, digamos, yo hasta podría decir, nosotros tres, Nader, Rick, yo, somos parte de un club al que usted fácilmente podría ser parte y no creemos, ni Nader, ni Rick, ni yo creemos lo mismo tampoco en todo, pero las pocas similitudes que nos aleja del cristianismo popular o tradicional en este momento es suficiente como para ver que hay más similitudes en nuestras críticas del sistema tradicional o existente en ese momento que cosas que nos separan de las diferencias que creemos de Dios. Y aún así nadie esperaría, o sea, yo no esperaría que si
por ejemplo, Nader, bueno, yo tengo fe de que para el próximo año, hoy siendo diciembre 30, para el próximo año Nader se haga 100% universalista, pero si no se hace universalista, yo no lo quiero echar del grupo, ya no es como que no vale, ¿verdad? Nader, ¿usted ya es Le acabas de universalista pegar o al no? punto justo. Le acabas de Estoy pegar ya al- a punto de tirarme al otro lado, pero estoy en esa. Yo creo que Nader ¿Tu tiene broma, Andrés? el dedo del pie chiquitito izquierdo todavía adentro, pero los 9 otros dedos, un pie entero y 4 dedos del otro pie ya están adentro del universalismo. Ya tengo los tobillos dentro, vamos. Los tobillos. Lo que falta es meterme completo. Bueno, Ariel, pero entonces, ¿cuál fue el punto al que le pegué? El punto al que le pegaste es justamente que no son excluyentes. Ah, En el cristianismo te dicen, para tú Sí es creer y excluyente. ser cristiano, crees en esto. Estos son nuestros estatutos, entre comillas. ujú. Y sí son excluyentes. En cambio, tú dices, tenemos un club donde... No, pero tenemos todas estas hay diferencias. muchas instituciones alrededor del mundo que son muy Sí, inclusivas. sí, pero la mayoría. Yo creo que Ariel tiene razón en que más Claro, del 51% lo son. Pero Ariel, usted que es Pero- punk, Pero ¿qué espérame, más déjame punk? terminar el punto. Déjame Ok, terminar dale. el punto. Porque tú me dices, y también te encuentro toda la razón, en que la mayoría de los clubes nadie sabe sus estatutos. No, nadie lee ni siquiera los reglamentos del edificio donde vive. Y de eso Correcto. estamos de acuerdo. El tema, para mí, y esto es personal, es que yo siendo consciente de que no estoy de acuerdo, no puedo hacer la vista gorda. Ahí viene, para mí, para mi modo de ver, ese dicho de la ignorancia es bendición. Si yo no lo sé, puedo seguirlo manteniendo. Si yo lo sé, va contra mi propia ética el ir avalando algo que no va con lo que yo creo. entiendo. Hay algo muy interesante. Nader, Rick y yo pertenecemos a un grupo de teología donde hay muchas personas que saben bastante, pero son súper fundamentalistas. Y una de las cosas interesantes que sucede es que Nader y yo, porque Rick por alguna razón no le gusta mucho pelear, véanlo aquí presente en el podcast, no ha dicho nada. En el Esperando su grupo, momento. en el grupo Como el está Espíritu presente Santo. siempre. Tampoco pelea, solo nos ve a Nader y a mí darnos cañazos como con 20 personas, no dice nada. En ese grupo, uno de los últimos temas interesantes ha sido sobre lo woke, qué significa woke. Y varios de ese grupo han agarrado el término woke moderno para hacer un emblema. Y mi pelea, y bueno, y la de Nader también por todo este tiempo es, eso no es lo que significa. O sea, yo entiendo que desde hace 4 años la cultura ha estado tratando de robarse el término y hacer que signifique eso. Eso no es el verdadero término. Y yo creo que hay muchísimo valor en yo pelear que por casi 60, 80 años el término ha significado algo y que solo porque hace 4 años se ha querido cambiar el término, yo no voy a aceptar fácilmente que se cambie el término. Y aquí era donde yo le iba a decir a Ariel que qué más punk, aunque entiendo perfectamente su punto, porque a mí me pasa. Para mí, algo interesante que a mí me sucede es muy extraño. Yo a mis 41 años, yo todavía no me puedo poner ropa de marcas que tenga el nombre de la marca aquí, grandísimo, Hollister o Gap. O sea, yo me doy asco. Si yo salgo a las calles con una marca, man, o sea, yo no podría. ¿Por qué? Por una estúpida idea de que si yo voy a hacer propaganda para algo, solo voy a hacer propaganda para las cosas que me gustan. Entonces, o camisas lisas o de marcas o de bandas o de podcasts o lo que sea, yo solo voy a dar propaganda a lo que me gusta. Un valor muy personal mío, tonto, pero que no, o sea, yo no puedo sobrepasarlo. Pero por otro lado, en mi lado punk, yo lo que digo es, ¿qué más punk que pelear por la verdadera o el verdadero significado o la raíz de lo que acarrea todo esto? Yo lo que siento es que yo no quiero renunciar al cristianismo, pero yo no quiero darle el gusto a todas estas personas que creen que tienen el derecho del término y lo están utilizando mal, porque su cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con Cristo. O sea, tiene todo que ver con una teología creada por Pablo, pero no por Cristo, no por Jesús. Porque si traemos las dos cosas y las ponemos frente a frente, hay una gran diferencia en lo que son ellas. Entonces, yo hago una lucha personal, pelear por la definición, por el término. Entonces, digamos, Ariel dijo, si yo voy y me presento como cristiano, tendría que explicar esas cosas. Yo algo que no hago es que yo nunca me presento como cristiano. Y si la conversación sale, yo primero digo, bueno, para usted que es cristiano. Ah, no, o sea,
yo no soy eso, yo no soy eso, yo no soy eso, entonces no soy cristiano. Pero si me dan una definición que yo digo, esto me gusta, entonces sí, yo soy cristiano. Entonces yo los dejo a ellos que tomen la decisión de ver a qué se refieren primero antes de yo ir a promover que yo soy cristiano. Pero dentro de mí, yo sé que yo sigo las enseñanzas del Cristo y me aferro a eso, aunque no sigo las enseñanzas del cristianismo tradicional creado básicamente por Pablo y todo eso, ¿verdad? Entonces sí, por eso yo siento que hay valor en pelear por el término, man. ¿Y estás abierto, Ariel, ahora mismo a otras expresiones de fe? A ser bautizado en la iglesia de la reconstrucción. Aquí tenemos una piscina lista. ¿Estás explorando, estás leyendo o no? Sí, de hecho sí. O sea, no es que esté adoptando otras religiones, pero sí aprendiendo de otras expresiones de fe. Oiga, pero sorry, Nader, ¿es necesario ser parte de una religión? Porque eso tal vez era algo que yo quería decir y tenía en mente decir desde el principio, pero cuando yo empiezo a hablar me descontrolo y ya no sé qué digo. ¿Es el cristianismo realmente una religión? ¿Tiene que, o sea, puedo yo ser cristiano sin ser parte de la religión y solo ver las enseñanzas del Cristo como una experiencia de vida? Yo, Es que como ahí siempre he dicho, tendrías que entrar a definir religión. Yo para mí es pésimo. Yo quiero ahí empezar a meter mi cuchara. Finalmente, juepucha, Rick. Estaba yo escuchando a Ariel y la verdad es que, o sea, la mayor cantidad de cosas que dice es algo con lo que yo estoy de acuerdo. O sea, no tengo problema. De hecho, por eso igual creo que a diferencia de con Isaac, no he encontrado la manera de meter mi cuchara porque realmente escucho a Ariel y digo, pues creo que yo estoy igual. Entonces, lo único que como que quisiera yo a lo mejor, no sé si aportar, porque creo que ni siquiera es pelear. Cuando yo leí, hubo un autor que a mí me encanta leer, que es de los autores que más me gustan, justamente hace una diferencia sobre el tema del cristianismo. Y él habla acerca de cómo es que el cristianismo es justamente eso. No, Andrés, no voy a decir el nombre del autor. Este autor habla acerca de cómo es que el cristianismo, y eso que él lo dijo por ahí del 1900, decía que el cristianismo se volvió la manera de domesticar la fe. O sea, es como una manera de domesticación a la fe. Y eso es el cristianismo. Y al final de cuentas, si nos vamos como a la parte más etimológica del término, al agregarle el sufijo ismo, es justamente eso, es un conjunto de dogmas, de estructuras, de reglas, de posiciones, y por eso hace un cristianismo. En cambio, este autor, aunque él descarta el hecho de el cristianismo, él dice, pero no es lo mismo el cristianismo a la cristiandad. Y la cristiandad, aunque sigue siendo parte de las enseñanzas del Cristo, como a lo mejor decía Andrés, pero el simple hecho de manejar esa narrativa de manera diferente ayuda a poderlo entender e incluso aceptar de una mejor manera, porque el cristianismo es eso, es la parte religiosa, la parte dogmática, la parte reglacional, y la parte de la cristiandad es la manera de actuar en el mundo. Incluso a lo mejor como podríamos meter a Heidegger y decir que es el ser en el mundo, el actuar en el mundo, el estar en el mundo. Es mi actuar diario. Mi actuar diario, como decía a lo mejor Ariel, ¿no? O sea, yo puedo amar a mi prójimo sin ser cristiano, porque no necesito de las enseñanzas morales del cristianismo, ismo de nuevo, nótese, para yo actuar conforme a la cristiandad, que es el amor al prójimo, que fue una de las principales enseñanzas del Cristo. Entonces, como que yo quería meter mi cuchara ahí, porque con esos dos términos, al menos a mí, me ayudó mucho a poder decir, ok, estoy de acuerdo en eso. A lo mejor yo no quiero el cristianismo, pero quiero la cristiandad. Yo no me considero 100% cristiano ya. Incluso si a mí alguien me dice, es que tú no eres cristiano, yo le digo, tienes razón, no lo soy. No tengo problema, pero me considero parte de la cristiandad. Y ahí cierro con una conclusión que me encanta, que dice, incluso soy parte de la cristiandad, no por acciones o no por mis deseos o no por que yo lo quiera. Soy parte de la cristiandad por gracia. Y a mí me encanta eso. O sea, me encanta creer que yo soy ateo y si soy parte de la cristiandad, lo soy por mera gracia. Pero exista o no,
así sería. Espera, Andrés. Dale. Y bueno, perdón, es que como que aquí empezaron a surgir las ideas. Y ahora con respecto a lo que... y ahorita con respecto a lo que decía... Fluye. Sí, ahorita con respecto a lo que decía Andrés de el espíritu punk, de pelear por el término, también estoy de acuerdo, porque al final de cuentas, saliéndonos ya un poco de la parte religiosa, yo creo que sí es importante, y no solo por el cristianismo, sino en general, el hecho de poder reterritorializar los términos, porque es la batalla mediática, social y política en la cual, si como cristianos o no cristianos no nos metemos, nos ganan. Correcto. Porque, por ejemplo, me voy al cristianismo estadounidense. Ellos ganaron la narrativa. Los cristianos estadounidenses ganaron la narrativa y reterritorializaron el término cristianismo y lo volvieron algo que no es parte de lo que refleja la cristiandad, sino que es algo político. Y sí, como cristianos, considero que debería de ser nuestra responsabilidad reterritorializar, es que está bien rara esa palabra, reterritorializar el término cristianismo para acercarlo a la cristiandad. Pero esa es la batalla cultural, es la batalla por las narrativas, porque a nivel narrativo es en donde se juega la mayor cantidad de influencia y poder político. Es en la disyuntiva izquierda y derecha donde nos separan, pero a nivel humanidad, nótese humanidad y no humanismo, humanismo, la humanidad, al final de cuentas, al menos al pie de la pirámide, decía lo mismo. Si tú vas con alguien de izquierda o de derecha y sin mencionar posiciones políticas, tú les dices, ¿te gustaría que todos tuvieran algo que comer todos los días? Te van a decir que sí. ¿Te gustaría que todos tuvieran un trabajo digno? Te van a decir que sí. ¿Te gustaría que todos tengan la libertad de trabajar de lo que les apasiona y vivir de ello? Te van a decir que sí, sin importar si son de izquierda o de derecha, porque eso es parte de la humanidad. Pero en cambio, la narrativa política nos divide en ismos: izquierdadurismo, conservadurismo, derechismo. Por ejemplo, incluso, ¿no? Yo como mexicano, el mexicanismo es el cliché estereotipado de lo que se cree que debe ser un mexicano, pero yo prefiero la mexicanidad, que es mi vivir en el ser y en el estar aquí ahora como mexicano. ¿Y qué represento con eso? Venga, ¿por qué tú no escribes más en aquel grupo? Wow. Es que usted sabe que yo por eso me enojo. Yo me enojo. No quiero saber, no quiero excusar. Mira, te complemento. Eso era más que tú dijiste. Tienes que escuchar este podcast, escribirlo letra por letra y compartirlo en el grupo. ¡Wow! ¡Qué brutal! Me voy a tomar de lo que dijo Andrés y te voy a complementar, Rick, porque Andrés estaba reclamando recién por el término woke y dice, lleva un montón de años y en los últimos 4 cambió y ahora lo quieren dejar igual. La religión funciona de la misma forma. Sí. Cristo estuvo hace 2000 años. ¿Cuántos años tiene la humanidad? O sea, tú por una inésima parte quieres luchar, puedes hacerlo, pero sé claro en lo que estás haciendo. No te mezcles. Porque si no, si tú te mezclas, vale decir, las religiones no existían desde siempre. Las religiones en algún momento comenzaron, no son preexistentes, no vienen en tu ADN, son heredadas por la cultura. Nos guste o no, así es. De alguna manera, nosotros le damos forma por lo que nos han contado nuestros papás, nuestro entorno, etcétera. Pero son un conjunto de convenciones y dogmas. Cuando tú entiendes que ese dogma quizás no está correcto o hay algo que no cuadra, tú puedes luchar contra eso como un buen punk, pero no te mezcles. Lo que hacía el punk, no te vistas igual, tú sé la diferencia. Listo, entiendo. A ver, pero por ejemplo, el cristianismo era el punk de la época. En su tiempo lo fue, pero no importa, los ideales se pueden podrir conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, uno de los términos que a mí me gusta mucho es decir que a mí me gusta ser como Cristo en vez de ser bíblico, ¿verdad? Creo yo que viene por las diferencias que decía Rick. Ahora, si nos vamos y somos honestos, la mayoría de enseñanzas de Jesús no eran cosas nuevas, eran cosas que el budismo había enseñado desde hacía un momento. Por eso se tiene esta teoría extraña que no se puede probar de que Jesús estudió con monjes budas y todo eso, porque mucho de sus enseñanzas son muy budistas. Y el budismo tenía bien sus 300, 400 años antes de que Jesús llegara. Entonces, pero todas estas cosas, no, o sea, yo no creo que pelear yo por mi cristiandad, vea que si pongo atención, Rick, no quiere echar a perder
todo lo del pasado, porque digamos, para mí la cristiandad viene llena de gente iluminada que daba su vida en pensar ideales para ayudar a las personas a hacer cosas buenas y todo eso viene de la mano, ¿verdad? Cristo, o sea, yo pelear por mi cristiandad no quiere decir que solo Jesús es bueno, porque volvemos a lo mismo. Para mí Jesús no es el único Cristo en existencia. Para mí todos somos Cristo, ¿verdad? Todos estamos en una potencialidad de poder ser Cristo. Y todas las mañanas usted tiene que levantarse y tomar la decisión. Hoy voy a ser un Cristo en vez de ser un Satán. Hoy voy a ayudar a expandir el reino en vez de ser un... ¿Qué es lo que significa Satán? Un contrariador, un adversario, y ser una piedra de tropiezo para la expansión del reino, etcétera. Entonces esas cosas, cuando uno viene y las pone sobre la mesa, yo no siento que se peleen una con la otra. Creo, Ariel, que tal vez fue que no entendí su último punto y estoy peleando por algo que usted no dijo. No, sí. Pero más allá de eso, mira, te voy a compartir un poco de mi sobrepensar de las cosas. Respondiendo a tu último comentario. Y sepa que por eso es que lo amo, Ariel. Así que libertad completa. Porque tú, por ejemplo, me dices, yo sigo las enseñanzas de Cristo. ¿De cuál Cristo? ¿De dónde sacas tú las enseñanzas de Cristo? ¿Qué escribió Cristo? Ajá. Porque me dijiste que no eras bíblico. No, para nada. Y entonces, ¿de dónde estás sacando las enseñanzas de Cristo si no eres bíblico? Si quiere, le puedo responder. Sí, esa es la idea. Ok. Para mí, las enseñanzas del Cristo son enseñanzas que él hizo, repitió constantemente. Muchas se plasmaron en los seguidores del Cristo. Y años después, empezando que el primero fue más de 30 años después, vienen y empiezan a tratar de poner en papel las enseñanzas del Cristo. Pero en sí no es, para mí no es en sí la enseñanza per se, letra por letra, como una receta para usted poder hacer un pan de banano, ¿verdad? Uh-huh. Es el fondo, el trasfondo de lo que las enseñanzas traían, ¿verdad? Que en ese tiempo era contracultural, pensar en los uh-huh. niños, pensar en las mujeres, pensar en las viudas, pensar en los pobres, luchar contra el imperio, uh-huh. etcétera. Entonces no es que palabra por palabra de lo que tenemos en este momento es realmente lo que el Cristo dijo y peleó, es que en el fondo todo lleva a cosas muy sencillas: amor, ayuda, justicia, luchar contra el imperio, cosas así. O sea, son cosas tan palpables, man. Y vuelvo a lo mismo, no son solo Cristo, porque podemos ir y ver las enseñanzas del Buda y muchos de esos vienen por el mismo lado y nadie va a decir estas son las palabras que dijo el Buda, pero las enseñanzas se mantienen. Uh-huh. Que de acuerdo a eso podemos ser seguidores del jedaísmo, porque hay unas uh-huh. enseñanzas y unos principios que de hecho hay gente que vive por ellos, ¿no? Políticamente los Jedi, y es canon. La verdad es que son un asco. Pero yo siempre he dicho, nosotros vamos a estar gloriosamente sorprendidos de cuán equivocados todos estamos, en el sentido uh-huh. de que cada cual va a pensar que tiene la verdad y está bien, y uno pues a lo mejor le da peso a lo que uno cree por la experiencia de uno y cómo uno ha visto que ayuda a otros, pero al igual hay otras religiones que han ayudado a personas de igual forma y han sido de bendición a miles de personas, como también han sido horrendas y han destruido países y naciones y todo eso. Pero en el caso, por lo menos yo con el cristianismo, por lo menos lo que yo creo hoy del cristianismo, que lo hace tan maravilloso, es esa representación de una persona en cuanto a lo que hace para no solamente nosotros, sino como nosotros. Uh-huh. Me explico, fuera de todas las otras religiones, hasta ahora lo que he leído, ¿no? Solamente el cristianismo tiene una persona que murió y resucitó de acuerdo a lo que dice sus escrituras, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí es peso. Que no tienes que ser cristiano para luego darte cuenta después de esta vida que es real y brutal, sí, qué bueno, y lo recibo. Yo no tengo problema, yo creo que va a ocurrir. Uh-huh. Pero ahí eso que dice Nader para mí es un poquito problemático, ¿verdad? Porque yo no sé si resucitó. Claro, ahí voy. Estamos partiendo de la premisa de que ocurrió. Sí. Como
Como Lo que puede pasa ser es que- que no. Voy de nuevo con lo que partimos el episodio. Lo que tú estás diciendo yo te lo respeto y estoy de acuerdo en cierta forma, pero es lo que tú aceptas por fe. ¿Cómo comprobarlo? Nadie lo Bueno, tenemos. Y pero esa es que la tu fe fe personal. es Esa personal. es su fe Ya, personal. no, esto, claro. Y yo le invito a la gente. Yo cito a mi querido amigo Andrés Marín, que en un momento, en Uy. varios episodios dice, las historias las cuentan los que ganan las guerras. Ajá. Entonces, las enseñanzas que tú estás siguiendo, que tú aseguras que, entre comillas, son así, independiente de cómo sea, de dónde te estás tomando, son una historia que contó alguien que ganó la guerra, que es la Biblia. Sí, es muy válido. Sí. Entonces, al punto que quiero llegar, Pero Que no creo que hayan ganado, porque realmente eran cartas en grupos marginados que se... pero terminaron ganando Sí, pero terminaron juntarse ganando. con el imperio. De alguna manera eso Claro, por eso acostándose, siguieron. teniendo un amorío con el imperio. Y también puedo ir a lo que tú decías, Nader, de que se murió gente por eso. Bueno, tenemos que ver las cruzadas y también pasó con el cristianismo. Ah, es no, que el claro, cristianismo claro. sea la excepción. Pero a lo que quiero llegar es que la presión del pensamiento en común genera ideas preaceptadas y se terminan convirtiendo en dogmas. Eso es lo que da la base, entre comillas, al cristianismo que estamos peleando por la etiqueta. Pero ¿qué pasa? Que estos dogmas, nos guste o no, qué buen punto. son el piso de nuestra fe. Esos dogmas con los que queremos pelear y todo, son el piso de nuestra fe, porque si no lo hubiéramos creído en algún momento, no tendríamos la fe que tenemos hoy día. Entonces, inevitablemente, cuando tú le pegas a ese dogma y lo botas, que es lo que le llamaban en algún momento de construcción antes que se prostituyera el término, cuando tú rompes Yo voy ese a dogma, luchar por reterritorializarlo. el problema cuando tú rompes ese dogma es que rompes tu piso y te quedas sin piso. Y al final, Pero es que ahí es también cuando queda, asumir porque que no hay nada debajo del piso, o sea, en todos los pisos, no si estoy rompes diciendo el que no, piso, no estoy hay diciendo que no tierra. hay nada. Estamos Claro, llegar a un conectándonos punto con lo donde profundo. habrá que reconstruir hacia donde sea. Exacto, pero tienes que saber pisar esa tierra. Si tú estás descalzo y abajo de ese piso que tú pusiste hay vidrio, te Pero va a es doler. que ahí Ese es es donde el yo punto. creo que el fundamentalismo es importante y es otro de los temas que se ha prostituido, ¿verdad? El fundamentalismo significa volver a la raíz. Es que yo creo que el problema no es el fundamentalismo en sí. Yo creo que la mayor liberación dentro de un cambio de paradigma en términos a la fe es la liberación del dualismo. Ese es el Ajá, tema. amén. 100% Ese creo es el tema. en eso. Porque cuando tú crees en el dualismo, dices, ¿qué es lo que hace el cristianismo justamente? El cristianismo dualista. ¿Eres así como te digo y aceptas a Jesús como tu único y personal salvador o estás fuera? Punto. No hay más. Dentro de esa idea, yo no calzo. Prefiero estar afuera. Y yo tampoco. Pero Yo digamos, tampoco. mi Correcto. pelea es esto. Para mí, llamarle fundamentalistas a las personas que cantan remolineando y que hacen, qué sé yo, el ayuno de David todos los años porque son iglesias de viejitos. Man, o sea, para mí eso es una ofensa al término cuando el término es agarrarse de la raíz. Y si nos vamos a la raíz es pasando el momento en que la iglesia se casa con el imperio, ¿verdad? La raíz es, digamos, el cristianismo de hechos que estamos hablando en Dice Así, lo cual ha sido súper problemático ¿Estás también. seguro? No, o sea, lo que pasa es que uno puede dar pasos para atrás y siempre hay un paso para atrás. Por eso el gran problema científico del Big Bang, ¿verdad? Hace 13.8 billones de años se creó el universo y el primer punto en nuestro momento del tiempo es en ese momento donde estalla esta molécula. Pero usted siempre puede dar un paso atrás. ¿Quién creó a Dios, verdad? ¿Y quién creó al que creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó al que creó a Dios? O sea, pasos para atrás hay siempre. Ahora, yo sí siento que paso para atrás, usted tiene el derecho de sentirse cómodo y buscar, digamos, la claridad en el paso que usted dio y hasta que usted esté seguro puede dar el siguiente paso para atrás para poder ver la foto más completa y dure ahí lo que tenga que durar y ya después cuando se sienta cómodo damos otro paso para atrás, pero eso va a agrandar la foto completa de todas formas. Entonces, claro, o sea, ahorita estamos hablando de Jesús, después yo traje al Buda, pero que hay un paso para atrás del Buda, ¿verdad? Al fin y al cabo, esta es la historia, como dice Rick, de la humanidad. Y la humanidad ha pasado por procesos donde ha tenido que aprender
y tomar malas decisiones o tomar buenas decisiones o tomar decisiones que solo le sirven a un pueblo o tomar decisiones que solo le sirven a más personas o pueblos pelear contra imperios y reyes y todo eso. Y las cosas pasan. Y después, si Jesús es solo el Cristo, man, se nos cierran un montón de puertas. Pero si el Cristo también fue el Dalai Lama, men, qué montón de cosas podemos aprender. Si el Cristo también fue Martin Luther King, qué montón de cosas puedo aprender. Si el Cristo fue hace 20 minutos Rick dándonos esta explicación de la diferencia de cristiandad con cristianismo y Nader quedó súper excitado. ¿Entiende? ¿Cuántas puertas se nos abren si ahora todos estamos en esta posición de oportunidad donde yo puedo ser el Cristo en cualquier momento en mi vida y cambiar la vida de alguien? O yo puedo ser un Satanás y hacerle la vida imposible a otra persona. Y esas decisiones no solo me van a afectar a mí, van a afectar a todos los que están ahí, van a afectar a mis hijos, van a afectar. Yo no prometí no hablar de David en esas mentiras, ¿entiende? Pero qué fácil usted puede entender estas cosas y tomar la decisión correcta de todas formas y dañar docenas de vidas. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hago yo con saber? Porque esto de que Jesús no se limita al Cristo, me lo enseñó David. O sea, todo lo que David me enseñó a mí, todo lo que hizo en mi vida y después echó todo a perder. Entonces, al fin y al cabo, o sea, lo que Jesús enseñe, lo que no, lo que nos haya dicho, lo que nos haya enseñado, siempre es solamente un escalón de todo el proceso donde se supone que uno debería ir a investigar todos los escalones para arriba y todos los escalones para abajo. Ahora, muchísima gente se limita, no todos crecen con esa mentalidad de que la vida es aprender a ser feliz en la escalera y disfrutar todo el proceso. Es algo que yo le estoy enseñando a mis hijos. Yo estoy completamente seguro, Ariel. Ojo. Bueno, ¿el qué? Es que el proceso de derrumbar las certezas no es disfrutable. Brother, pero es que uno puede aprender. O sea, si de todas formas, lo que trae al final tiene que valer la pena para que tantas personas lo hagan. Pero no toda la gente está dispuesta a recorrer. Pero miles de miles lo están. Pero por eso te estoy diciendo, hay dos pensamientos que no necesariamente nosotros tenemos el que todos debiesen querer. Porque si no estás dogmatizando tu idea. Vale, y yo peco mucho de por dicho tratar de generalizar ideas como estas y si siempre Rick es un experto en decir me está generalizando cabrón falacia y yo pucha, usted sabe que no me refería a eso y él es así como no me importa fue lo que dijo. Pero sí tiene razón. Esa idea, yo estoy de acuerdo. Ahora, como te decía, hay muchas, cada quien está en el lugar que quiere estar. Y eso es totalmente válido y eso es totalmente cierto. Hay gente que lleva 20 años metida en una iglesia y jamás ha leído ni la mitad de la Biblia, y hay gente que lleva 2 meses y se la ha leído entera y está ya tratando de averiguar de dónde vienen las cosas. Eso es personal. Ahora, nosotros podemos creer muchas cosas. Perdón, Ariel. Ahí quiero agregar como una nota al pie. Hay una frase que creo que queda igual perfecto. Se le atribuye a Nietzsche, pero la verdad es que por más que he buscado la fuente, no hay como a ciencia cierta la cita exacta de dónde lo dijo, pero se le atribuye a él. Dice algo como cada persona llega a la verdad. No. Es cada persona alcanza la verdad que está dispuesto a soportar, porque ni siquiera es cada uno está dispuesto, porque ni siquiera es de disposición personal, sino es de lo que puedo soportar, porque si alcanzas a rayar con un tema que dices es un agujero de conejo y la verdad no creo salir de ahí, ni te metes, porque estás hasta cierto punto dándote cuenta de que no vas a soportar ese choque cognitivo o esa disonancia cognitiva. Entonces, realmente estamos, cada uno de nosotros y cada persona, en un plano en donde está su nivel de conciencia o de conocimiento hasta donde puede soportarlo, no donde quisiera o no donde está dispuesto, sino hasta donde puede. Quiera. Exacto. Pero mucho de esto es también educación, ¿verdad? Porque si se le atribuye permiso a Anaïs Nin, autor franco-cubano. ¿En qué año? Conocido por su introspectiva de trabajo psicológico. A ver, y la verdad, yo sigo creyendo que es más de Nietzsche, pero bueno.
Yo te pregunto, Andrés, ahí sobre esa frase que dijo Rick, de cuánto es lo que podemos soportar y cuál es la palabra que mejor refleja a la gente con la que has conversado, usando la misma palabra, deconstruido su fe o que ha repensado su fe. Es que yo creo que tal vez tiene que haber algo de personalidad, en que hay personas que están No, pero dispuestas... ¿cuál es la palabra que lo define? Si tú me preguntas a mí, ¿qué define mi deconstrucción de la fe? Es desesperanza. Oh, shit. Porque perdemos las certezas. Para mí, absolutamente lo contrario. Para mí, descubrir, vea, eso es muy interesante porque de hecho yo hablaba con quien posiblemente puede ser nuestro siguiente invitado, que él detesta la deconstrucción. Y bueno, nosotros tenemos varios episodios de defensa de construcción y progresismo y todo eso. Yo le explicaba a él que la primera persona que yo conocí que estaba en un proceso de construcción fue mi mamá. Antes de que ella muriera, ella pasó un proceso muy largo y yo nunca supe lo que ella estaba pasando. Y yo vi a mi mamá mi mamá murió en el 2012, si no me equivoco. Y yo vi a mi mamá querer entrar en ciertos temas conmigo y no sabía cómo, pero lo intentaba, pero después lo dejaba ir porque ella veía que yo no estaba preparado. Porque en ese momento yo estaba en mi parte de la vida donde era toda apologética. Entonces, para mí ahorita es muy triste poder identificar los pasos que mi mamá estaba pasando, porque algo interesante con mi deconstrucción fue que yo la pasé con amigos. Yo tuve gente con quien hablar y tal vez aquí es donde viene su punto, Ariel. Mi mamá no tenía a nadie. Entonces ella estaba pasando por sus dudas y no tenía con quién hablar de estas cosas. Entonces puede ser un proceso muy, muy solo, muy triste. Pero en mi caso, para nada. Yo le decía a mi amigo, yo siento que la deconstrucción salvó mi fe porque yo ya estaba decepcionado de todo. O sea, voy a hacer una pequeña pausa aquí, los que están escuchando. Voy a hacer un anuncio. Yo acabo de terminar mi libro, mi primera novela. Ya está completamente terminada, ya está aprobada por el editor. Aunque es mentira, no está aprobada por el editor, pero solo hice un pequeño arreglo que Rick me tuvo que ayudar ayer. Y bueno, sí fue ayer, ¿verdad? Y ya todo está listo para la distribución, para la venta, para todo está listo. Y en ese libro yo tomo la última parte del libro y hago unas notas del autor y yo explico un poquito de por qué llegó esta idea del libro, cómo es que llegó a ella, por qué es que es tan importante. El tema del libro básicamente es una crítica directa al infierno, pero honestamente a mí la deconstrucción me salvó mi fe porque yo ya estaba dispuesto a perderlo todo, porque yo lo único que veía eran incongruencias y el venir a deconstruir muchísimas de estas cosas con la intención de aprender, porque sí tuvo que haber un paso extra donde yo tuve que pagar el precio de estudiar, de leer, de comprar, de escuchar, de buscar podcasts. En el tiempo que sucedió fue el tiempo perfecto porque había muchísimo material. Si hubiera pasado 10 años antes, yo no sé qué hubiera sido de mi fe. Gracias a Dios sucedió en el momento que sucedió, donde ya había un montón de gente pasando por ese momento, donde el término de construcción estaba por ser descubierto en unos 6, 7 años, porque cuando yo empecé en todo este proceso, el término ni siquiera existía todavía, ¿verdad? Entonces yo no sé, para mí es lo contrario, Ariel, pero aquí es no donde existía en el cristianismo, porque en la filosofía pues ya estaba. De hecho, el cristianismo fue el que prostituyó el término. Correcto, qué pena, men. Pero sí, usted tiene toda la razón. Entonces, esa es la cosa. Yo no sé hasta qué punto. Fe en sí, Andrés, a lo que me refiero es que, por ejemplo, te voy a dar un caso. Dale. Aquí, Nader hace un rato me preguntó. Ok, ¿sabe qué? Regálame un segundito. Porque me llamaron afuera. No se le olvide lo que va a decir. Voy a durar 20 segundos. Ya vengo. Para que haya 20, los 19, 3. 18, Oh, 17, Dios. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andrés nos falló. Ese trozo como nos ha fallado la iglesia, idiotas. En un episodio del búnker. Mira, Rick, la cita correcta, por lo menos atribuida a ella, dice lo siguiente: cuando otros me preguntan la verdad, yo estaba convencida de que no era la verdad que querían, sino la ilusión con la que podían soportar vivir. Ya. ¿Sabes qué? Es que, bueno, ¿de qué año es la cita? ¿Puedes verlo ahí? Yo también lo he escuchado por Nietzsche.
Que de hecho Sí. se la asocia mucho a la idea de la muerte de Dios. Sí, Años. Que el miedo es no soportar usted creer que existe un Dios. Entonces la gente no llega a eso activamente. exacto. No Sí, al final de necesariamente, cuentas es lo que pero- alguien no puede soportar. Bueno, o sea, obviamente sin hablar de alguien específico aquí, pero sí, a eso se refiere Nietzsche. De hecho, Ariel Varas. no, bueno, o sea, no sé. Pero sí, o sea, yo sí creo que aplica a cada uno de nosotros, porque sí creo que hay verdades en las que decimos, o sea, inconscientemente incluso a lo mejor, no profundizamos en otras ideas porque a lo mejor nos protegemos psíquicamente de aquello que nos podríamos encontrar ahí, aunque algo- seamos muy perdón, Ariel, aunque seamos muy abiertos o muy lo que sea, siento que sí nos seguimos protegiendo y por eso incluso el término disonancia cognitiva, que es una lucha mental, o sea, sí es tal cual. real. De hecho, es una... A mí me ha costado ahora último, que ya estoy así como sobrepensando mucho, leer a propósito textos que van en contra de lo que creo. Leer textos, no sé, el otro día me leí El hombre light, que es un texto de los 90 de un tradicionalista máximo como los coaching de hoy, pero de los 90. Y sufrí leyéndolo, pero lo leí. Y claro, uno de repente, de todo el libro, que quizás mucho no hace sentido, hay cosas que sí te hacen sentido y puedes repensar lo que ya tenías con esta segunda mirada. Y es necesario. Si no, nos vamos a convertir en terraplanistas. ¿Cuánto tendrá que ver que hay personas que su vida les ha enseñado que no le tienen que tener miedo a estas cosas? Porque para mí mucho de esto siempre tiene que ver con educación, ¿verdad? Para mí por eso es tan importante que estas cosas no es solo que yo leo y yo aprendo, es como vengo a traerle esto a mis hijos, ¿verdad? El libro que acabo de terminar, la dedicación es a mis hijos y le puse, pero yo no quiero que mis hijos vivan una vida de temor por malinterpretaciones bíblicas, ¿verdad? Hablando del infierno, de tortura eterna. O sea, las cosas que yo pasé, si mis hijos las tienen que pasar también, o sea, no estoy haciendo yo bien mi trabajo. Y bueno, podríamos pensar en hijos, ¿verdad? Nader y Rick no tienen hijos ahora, pero digamos, tienen el podcast y cosas así. Si hay una responsabilidad por tratar de enseñarle a las personas, oyentes o cosas así, no sé, como que más que el miedo, deberíamos ver la posibilidad de todo lo que puede haber detrás de estas cosas como emocionante. Pero ¿cómo se le enseña eso a la gente cuando la iglesia activamente enseña lo contrario? Pero tú lo dijiste bien, el miedo es un factor demasiado poderoso en la vida de la persona. Es un motor de movimiento. Yo te garantizo a ti que Ariel, cuando soltó el miedo, es donde pudo ver la posibilidad de ver otras cosas. Porque era un cobarde. Porque no tiene nada que ver con eso. Porque cuando yo empezó mi proceso, hacía mucho tiempo que ya no había temor en mí de un Dios que me fuera a condenar, porque ya yo había asimilado una postura que era egocéntrica y egoísta, que era yo soy salvo porque soy escogido. Porque tenía la visión del calvinismo de que yo soy su escogido, no hay nada que yo pueda hacer para perderme. Por lo tanto, ya yo no tenía temor alguno en ese aspecto. Pero mira, fue evolucionando porque sí. Lo que dijo Andrés, porque mira, una cosa es el miedo al infierno. Y eso yo creo que nos ha condicionado a todos de alguna manera. Pero yo lo que me refería cuando le decía a Andrés el tema de estar dispuesto a enfrentar miedos, por ejemplo, y a tener desesperanza, una de las cosas más comunes dentro del cristianismo es decir que Dios tiene el control. Volvemos al mismo tema. El día que yo perdí el control de mi vida, por alguna forma decirlo, me lesioné, que era lo que me mantenía la ansiedad a raya, que era hacer ejercicio. Obviamente eso me generó gastos médicos, me sobreendeudé, me generó un montón de problemas que hasta el día de hoy arrastro. Generalmente lo que te hubiesen dicho a alguien cristiano es, tranquilo, Dios tiene el control, todo pasa por algo, va a pasar. Dios sabe por qué tenía que pasar. Aquí, exacto, todos los que estamos aquí creo que estamos de acuerdo en que eso no es tan así. Categóricamente falso. Entonces, estamos de acuerdo que no es correcto. Dios no tiene el control. Entonces, muy del proceso de su parte, Ariel, me parece muy bien. La esperanza de que se va a solucionar y que va a estar bien se pierde. Correcto.
No. Solo te queda No. esforzarte. De parte de Dios, de parte de De Dios. parte de Dios, sí. Exacto, Claro. estamos hablando de parte de Dios. Solo te queda esforzarte y quizás verlo desde un punto de vista estoico y adherirte a lo que está pasando y solucionarlo. Pero la mayoría de la gente no está dispuesta a tener esa idea. La mayoría de la gente que quiere sentir que tiene un papá que lo va a tomar de la mano y lo va a sacar del apuro. Ahí Sí, es donde que yo vengo te en digo- milagro, todas esas cosas. Exacto. Ahí es donde yo te digo, cada uno está dispuesto a seguir lo que puede soportar, porque mucha gente puede escuchar este episodio y escucharnos decir exactamente estas palabras y mañana se va a llenar de esperanza escuchando que Dios tiene el control sobre su situación. Claro. Yo no Entonces creo eso. entonces está el problema que cuando uno buscaba el milagro, cualquier cosa que hubiese ocurrido por amor de un otro ser humano, se lo atribuimos a Dios lo hizo. ¿Me entiendes? Porque Dios tiene control. Y no Como vemos Dios que de Santa Claus que le trae los regalos a los claro, niños. no vemos que alguien tuvo compasión y independientemente sea parte de una iglesia que crea que Dios tiene control y que Dios lo tocó, lo que sea, pero fue más una motivación de querer ayudar, que fue lo que mejoró las Pero por cosas. eso, repensar Pero la ¿sabe fe por qué yo no significa creo soltar eso? el miedo a tener eso. Esa Yo no seguridad. creo eso porque la gente vive muchísimas experiencias de este tipo por muchísimo tiempo. Después de la experiencia 25 o 30 o 35, las cosas empiezan a cambiar. Es más, hay gente que después de la experiencia 5, 7 o 10 empieza a cambiar. Para mí es una de las razones por la que tanta gente se va de las iglesias. Para mí es una de las razones por la que usualmente la residencia de una persona en la iglesia 2 años nada más. O sea, las iglesias siempre están llenas, pero reciclando gente. Usted está en una iglesia activo, feliz, usualmente 2 años. Ahora, esos son números de Estados Unidos. No aplica a Latinoamérica. Pero Gracias. es una realidad de Estados Unidos con hechos, con estudios y todo eso. Después de 2 años pasan montones de cosas y la gente se va. Y la iglesia sigue llena porque personas nuevas fueron traídas, porque el sistema está diseñado para piramidal, ¿verdad? Traiga gente. Entonces, las personas que trajeron a alguien hace 2 años se van, pero esas personas trajeron 4. Entonces, la iglesia crece poquito, pero no hay una residencia a largo plazo de las personas. Por eso mismo, porque yo sí creo, Ariel, que después de ciertas veces las personas que quieran, con miedo o no, llegan a estas cosas y la iglesia es pésima para enfrentar estos problemas. La iglesia no sabe cómo enfrentar el problema del mal, el problema del dolor. ¿Por qué? Porque siguen predicando una teología incorrecta, que aquí es donde Nader y yo, gracias a Dios, sentimos que al haber encontrado esta teología del proceso abierta relacional y todo eso nos ayuda con muchísimos de estos problemas. Ahora, no hay iglesias que prediquen estas cosas, pero sí hay una gran diferencia en cómo uno empieza a ver a Dios después de que usted ya entiende. El control nunca estuvo ahí, de eso no se trata. Lo que estuvo fue la presencia. O sea, cuando mi mamá pasó por el proceso de cáncer y hubo una sanidad, pero 5 años después muere de lo mismo, ¿entiende? Y uno dice, Dios, ¿hiciste o no hiciste? Al final no es de hacer, es de lo que sucedió, es de lo que aprendimos, es de las cosas que mi mamá pudo hacer, es de la huella que se dejó. Y muchas de esas cosas se hicieron. O sea, mi mamá dejó discípulos, básicamente. Es que la historia de mi mamá es increíble. Si yo me pongo a hablar de esto, me va a dar feo. Para el próximo para mí libro, es increíble. que va a ser... Puede ser. Para mí es increíble ver cómo mi mamá tocó a tantísima gente, aún así dentro de su proceso de construcción. Pero la motivación de mi mamá nunca fue predicar para convertir, era amar a las personas y personas en necesidad, y ella era el abrazo de lo que la gente necesitaba, ¿entiende? Y todo eso, o sea, yo no puedo evitar decir, ¿qué importa si no hubo sanidad? ¿Qué importa si no hubo milagro? Al final, o sea, milagros sí hubieron en el sentido de que personas fueron tocadas, personas fueron cambiadas, personas fueron ayudadas, etcétera. ¿Entiende? Ahora, no es el mismo valor para un cristiano. Por supuesto, el cristiano me va a decir, es que si Dios es todopoderoso, a mí me vale puta lo que usted espere de Dios. ¿Entiende? Yo de todas formas quiero ver la mano de Dios en cosas pequeñas, y para mí vale más ver
en las cosas pequeñas que en cosas grandes. Pero obviamente todas estas cosas son personales, pero sí cambia mucho. Digamos, si una institución está dispuesta a enseñar o a dejar de enseñar cosas que al fin no sirven para nada, porque yo lo que veo es gente decepcionada. O sea, su punto, Ariel, de que la deconstrucción nos atrae a esas cosas, sí, tal vez usted tiene razón, pero eso es gracias a que las expectativas se han puesto por años de algo a lo que nunca se va a llegar. Ahora, si yo a mis hijos nunca les pongo esas expectativas, yo creo que una construcción para ellos no les va a afectar del mismo modo. Pero eso te implica un proceso atrás. Claro, educación, ese es mi punto. Entonces, es que mira, tiene que ser generacional donde... Te voy a plantear un punto, Andrés. Mira, dale. Piensa, el creer no necesariamente es afirmar existencia. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo en los unicornios. ¿Por qué? Porque los puedo ver en un cuento, puedo ver un peluche, y es un ser mitológico al cual yo creo. De cierta forma existe en mi mente, existe en lo que sea. Con Dios podemos hacer lo mismo. Yo creo un Dios que es distinto a lo que realmente es, lo que hablábamos antes del mar, y lo traigo. Eso es lo que yo muestro, y mi entorno muestra. Wow. Entonces a ti te toca eso. Transformar el unicornio en un caballo y aterrizarlo a algo que sí puedes tocar, pero eso es un proceso bastante más largo. Pero solamente si yo tengo la necesidad de tocar el unicornio. Pero generalmente porque hay gente que es feliz. Es lo que estás buscando. ¿Por qué? Porque no lo vas a encontrar en una iglesia. No, yo no creo. Ok, sí, no. Porque yo no creo que la única ruta de construcción es convertir el unicornio en caballo. Yo pienso que una de las rutas de la construcción es entender que el unicornio como animal mitológico que vive en leyendas tiene poder, ¿entiende? O sea, yo no ocupo ver cómo convertir a Job en o que vale cero o que es 100% literario. Job sigue siendo mi libro favorito. Para mí, Job nunca existió, pero las enseñanzas que leo en Job tienen valor. Entonces, no sé, o sea, creo que entiendo a lo que se refiere. Pero el valor que tú le das es muy distinto a lo que culturalmente se entrega. Por supuesto. Pero yo creo que el asunto de la deconstrucción es yo entenderme yo, que es lo importante para mí. Pero por y en eso, mi caso, yo no ocupo... ocupo... una situación como la de tu madre, que tú lo acabas de explicar, en algún momento tienes que haber no hablé de mi mamá por la desesperanza por la desesperanza de decir, ¿qué pasó? ¿Sanaste o no sanaste? Claro. Te generó la desesperanza. Ahí, Ariel, bueno, no sé, no quiero hablar por la mamá de Andrés, pero creo yo que puedo identificarme bastante con la historia de la mamá de Andrés por mi mamá e incluso a nivel personal. Pero bueno, yo lo que quisiera ahí meter es que... ¿Por qué? Sí, sí ahí... Quiero los detalles. Ya te envié un WhatsApp con los detalles, pero bueno. Se me fue la idea. Ya regreso. Sí, el cristianismo definitivamente puede traer desesperanza y al final de cuentas sí creo que puede ser muy perjudicial en el momento de la deconstrucción. Pero aquí es que hay muchos temas que tocaron que como que quería meterme mi cuchara y me esperé. Un punto. Primero, voy a abarcarlo por puntos porque creo que estructurando las ideas funciona mejor. Primer punto. Definitivamente creo que es un problema de enseñanza teológica dentro del cristianismo, porque al final de cuentas se predica un Dios tipo Deus ex machina, en el que es un Dios que tiene que aparecer de la nada, hacer un milagro y desaparecer. Y como nos predican de ese Dios, cuando no sucede, viene precisamente el desánimo, la desesperanza, la incredulidad, etcétera. Y la culpa. Porque no se sanó porque usted no tuvo suficiente fe. Seguro usted no lo fuck, man. Ok, entonces ahí es un problema de teología de parte del cristianismo, ismo de nuevo. Pero bueno, yéndonos a la parte de la desesperanza como categoría específica, creo que algo importante es que la desesperanza no precisamente es algo 100% negativo. Y aquí es en donde me gustaría meter a Kierkegaard. O sea, Kierkegaard habla precisamente acerca de la desesperanza y la desangustia, la desesperanza como una categoría de una enfermedad espiritual
que puede paralizar e incluso matar en cuestión espiritual. O sea, que mata y ataca al alma. Eso es la desesperanza. Pero dice Kierkegaard, la desesperanza al mismo tiempo funciona como motor. Funciona como motor porque nos hace pelear, porque nos hace querer vivir, nos hace querer luchar por la fe. Y no hay nada más vivificador que la lucha por lo divino. No hay nada que nos vivifique más a nivel espiritual que la lucha por querer creer, no por creer, no por saber en quién creo, sino en querer creer. Y creo que como dice Kierkegaard también, o sea, al final de cuentas, la desesperanza te lleva o a la apatía, que es el completo muerto, y al mismo tiempo al motor, como una manera de decir, voy a dar el famoso salto al vacío de Kierkegaard, que es voy a creer en el absurdo, voy a creer en la paradoja, voy a creer en que quizás se encuentre algo. Y si no, moriré queriendo creer, pero ese será mi motor de lucha, mi motor de vida, porque nunca encontraré una respuesta correcta. Y esa es la angustia del ser humano. Kierkegaard dice, no solamente en el aspecto de la fe nos topamos con la angustia la tenemos todos los días. Y es algo que normalmente los neuróticos lo entendemos bien, en el hecho de saber qué decisión es la correcta. Y algo muy sencillo, no elijo las galletas de chispas de chocolate o las de chocolate. Es una angustia decidir, porque al final de cuentas decidir es renunciar. Y si tú decides no creer, renuncias a Dios. Y si decides creer, renuncias al ateísmo. Y la angustia está en el punto medio, en el decir, a lo mejor creo, a lo mejor no, pero ese es mi motor de vida, porque si la lucha por lo divino es lo que me vivifica. ¿Y si esa decisión es solamente una ilusión? Porque es lo que yo iba a decir, programados. porque estamos, lo que decía Ariel, es una bipolaridad, son solo dos opciones, es un dualismo. Lo que pasa es que esa visión que nos comenta Rick viene justamente del libro de Con temor y temblor de Kierkegaard, y habla de esa angustia pensando en historias bíblicas. Y es cierto, tú tienes la opción de creer o no, esa opción está. El tema es la angustia de todo lo que implica tomar una decisión. La angustia, pero es que la angustia de, por ejemplo, te vuelvo a decir, conozco gente que ha preferido, después de todo un proceso de repensar su fe y de haber estado en grupos que son muy deconstruidos o que llevan muchas ideas mucho más progresistas, y han decidido volver a una iglesia totalmente tradicionalista porque les da tranquilidad. En el grupo de construcción tenemos varios. No, pero no es solamente porque le dé tranquilidad, Ariel. Tú tienes que ver que muchas de esas personas, su vivencia, su modo de obtener dinero, los amigos que tenían, cargos, todas esas cosas. Muchas de esas personas están llegando a tener posiciones de liderazgo atados a su teología, y estaban perdiendo tantas cosas que dicen, espérate, es mejor decirme, arrepentí, tuve una visión, Dios se me presentó, regresan y es con más fuerza porque ahora tienen una historia, un testimonio, cómo me fui, regresé. Pero eso es viven la mentira, ético. Porque después que tú lo ves, no hay manera que tú puedas dejar de verlo. No creo que sea tan así. Peor. Es que eso es un punto ético. Si lo haces por dinero ya es un tema ético. Eres capaz de decir algo distinto. Bendito. Sí, ya no es un problema de fe. Sí, pero cuando tú realmente lo haces por fe, porque no puedes con esa angustia de que no hay algo que controle lo que está fuera de tu control, ¿cierto? Te golpea y vuelven atrás. Y es lo que tú decías, Andrés. Mucha gente sale de las iglesias y está un tiempo pululando fuera de las iglesias y vuelve a otra. ¿Por qué? Porque le vuelven a decir lo mismo y vuelve a creer en lo mismo. Porque le venden un mejor producto. O sea, porque estoy yo buscando iglesias todavía más que por buscar grupos de jóvenes bonitos con dinero donde mi hijo se sienta joven. Yo no recibo nada de esa iglesia. A mí esa prédica no me da absolutamente nada. Hablando de temas éticos. No, pero mi punto es esto. O sea, para mí tiene muchísimo peso lo que dice Rick, pero hasta cierto punto yo lo que pienso es, todo esto viene porque se nos ha enseñado que todo está... o sea, que solo hay dos opciones, se polarizan las cosas. Yo siento, por ejemplo, en la cultura pop en este momento, a mí me gusta mucho ver cómo muchas de las enseñanzas y hasta en películas, por ejemplo, como de Disney, como digamos Inside Out, ¿verdad? La de los sentimientos. La película nos presenta a felicidad y a tristeza.
Y por todo el proceso creemos que es una lucha entre los dos y después nos viene a hacer lo que Ariel dice, que es no salirse completamente, sino dar una izquierda, una derecha, o sea, irse al lado. Y nos dice, la tristeza no es mala y es que todo en este mundo es así, ¿verdad? Por eso para mí es tan fácil, por ejemplo, ver la posibilidad de que en vez yo de ver que digamos que Dios como un Deus ex machina no va a venir a la última hora a salvar todo, para mí ya eso no significa que tengo que tirar todo a la basura. Yo puedo ver valor en muchísimas partes ahora del proceso, porque valor está en todos lados, pero yo lo que siento es que esas cosas se nos tienen que enseñar. Yo siento que yo las sé por los libros que he leído, por los podcasts que he escuchado, por las conversaciones que he tenido con gente, porque lo he aprendido de otras personas. Eso no salió de mí. O sea, el entender esto no es porque yo soy muy inteligente y se me ocurrió, pero si la iglesia no educa estas cosas, estamos teniendo a miles de personas congregándose en iglesias todos los domingos, aprendiendo cosas innecesarias, esperando los milagros que se nos predican, y después las cosas no sirven y salen decepcionados y se van y dejan todo el cristianismo botado porque creen que si no son cristianos tienen que ser ateos 100%, cuando nunca ha sido solo dos opciones. Porque muchas veces la gente piensa o no quiere pasar por la parte incómoda del proceso. Es que yo creo que no se les ha enseñado que pasar por la parte incómoda del proceso tiene beneficios. O sea, yo no sé cómo, yo lo que he estado tratando de hacer todo este rato es decir, yo no creo que sea culpa de la gente, yo creo que ha sido culpa del sistema que no ha educado a la gente correctamente. Y si un sistema educara a las personas ese tipo de cosas, le aseguro que sería completamente diferente. La deconstrucción de consumo va mucho más allá de la iglesia, Andrés. Claro, pero es un asco. Piensa en la obesidad. ¿Cuánta gente sabe que está con riesgo de salud y podría pasar un proceso de bajar de peso, ya sea comiendo más sano, haciendo ejercicio, haciendo cualquier cosa, pero lo que hoy día está en auge son las operaciones? Hay gente que se hace procesos con esta Saxenda, creo que se llama, que es una inyección para diabéticos que te ayuda a bajar de peso y arriesgan más su salud. No, difiero 100%. El Ozempic está demostrando que está bajando inflamaciones, curando artritis, sanando enfermedades cardíacas. Es como Jesús, pero en vacuna. Literalmente. Pero oigan, pero es algo que tiene sus recién se está viendo. Déjeme. Bueno, pero hasta ahora los estudios es lo que está demostrando. Pero que no era para hecho, lo que lo vendían. pero están hay vendiendo un planes producto. médicos, no es para la diabetes. Hay planes médicos que literalmente están aceptando la inyección porque el tratamiento para el corazón, diabetes y otras cosas son tan caros que están dispuestos a pagar la inyección. Pero yo voy a ser un poquito escéptico porque yo no confío en las compañías de medicinas de Estados Unidos del todo. No me digas eso. A lo que voy es al punto del proceso. En el lado de dinero y todo. Claro, es más fácil definitivamente porque a la gente le gusta lo fácil. Pero Andrés, no digas eso porque tú crees en las vacunas. Por supuesto que creo en las vacunas. Lo que no creo es el precio que digamos, las compañías cobran por muchas de estas cosas, por monopolios que existen y que son solamente fáciles de adquirir para personas de dinero y las personas pobres no pueden. A eso es a lo que me refiero. Ese es el lado donde yo soy escéptico y súper de acuerdo crítico. Con Andrés. Pero por otro lado, por ejemplo. Por otro lado, yo quiero pelear con Andrés antes de que él diga su otro lado. No. Porque yo tampoco hablé de ningún dualismo. Al contrario, no, yo el que lo que habló dije del es dualismo fue Ariel. Ah, bueno, porque Kierkegaard lo que decía es que no es ni abandonar la fe ni meterse a la fe, sino saltar al vacío, que es navegar el ambiguo, o sea, el correcto, gris. Más bien está dando una tercera opción, como porque no hemos pensado en esto. Pero lo que dice es que esa tercera opción, que es el gris, es la angustia. Sí, es terrible. Ya, es angustiosa, no la angustia. Por supuesto. Y eso lo entiendo completamente, pero, o sea, por algo le llama el abismo, ¿verdad? Es oscuro, no sabemos lo que hay, es un salto a ciegas. La razón que da miedo es por la incertidumbre. Y yo creo que eso es lo que produce angustia.
Correcto, pero si nosotros logramos educar ese tipo de cosas y decir que es usualmente lo que sucede, a dónde podemos llegar, es como darle una linterna a esa persona y decirle, usted no va a brincar al vacío sin saber ni siquiera qué tan lejos está. Le voy a dar una luz para que usted pueda al menos saber a qué distancia va a caer. Deja tú dar la luz, acompañarnos. O sea, saltemos al vacío juntos. Somos tres. Y creo que ahí regresamos al punto donde Andrés decía al principio que somos un club, a lo mejor, sí, pero somos un club donde nos acompañamos en el vacío. O sea, yo lo digo bien seguido y ya no lo quiero decir para no volverlo un cliché, pero realmente yo tengo días en donde no tengo problema en navegarme angustiosamente en el ambiguo de no tener absolutamente idea ni certeza de nada en cuestión de lo divino, pero me gusta porque al final de cuentas esa es mi lucha, pero esa lucha me vivifica. Esa lucha por lo divino para mí es la mejor y la más grande de las luchas, porque es una lucha que me mata, me arrebata, me absorbe y al mismo tiempo me enamora, y esa lucha es lo que me da vida. Lindo. Y vivir en esa tensión yo creo que es exquisito porque las experiencias enriquecen, ¿no? Yo tengo una pregunta, Ariel. Ariel, ¿has sido vocal con las personas alrededor tuyo, incluyendo los de la iglesia que asistes o asistías? No, con los de la iglesia no. Es que Ariel tiene mucho de no ir a una iglesia. ¿Sigues asistiendo a la iglesia? Lo que pasa es que, bueno, ahí va por otro lado. Sí, lo he comentado mucho. De hecho, mi novia siempre me dice, te has vuelto completamente escéptico, y creo que mi escepticismo me ayuda mucho en ese proceso. El poder acomodarme en esa angustia por decir ya, simplemente no creo, y lo que encuentre que sí creo lleva mucho más valor, peso o valor que simplemente haberme acomodado a otra cosa. Pero para el resto de repente puede sonar incluso apático. Muchas veces ocupo un término que a ella se ríe mucho porque yo digo, me gustaría a veces tener esa fe ilusa que tenía antes. Y suena despectivo, pero en realidad mi fe antes tenía mucha ilusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y espérate, pero segunda pregunta. A mí no. ¿Por qué no lo he levantado en la iglesia? Porque en muchas de las predicaciones, cuando se predicaban cosas que abiertamente ya no estoy de acuerdo porque son o manipulaciones, que no digo que lo hagan con intención, pero son parte del discurso cristiano, ya me daban ganas de pararme y salir de ahí. Y para evitar el mal rato dejé de hacerlo. ¿Has perdido amistades y personas cercanas a ti por el proceso en que estás ahora? No. ¿Aún no? No, Okay. no. Porque una de las cosas que yo perdí sí fue personas que yo creían que eran bien cercanas a mí, prácticamente hermanos, que dejaron de hablarme prácticamente al instante. Esa fue una de las cosas que yo sufrí. No, es que yo siempre fui medio hereje, así que no creo que no le sorprendería mucho. Pero en sí no creo que no. Aparte igual soy más solitario. Es que el proceso de Ariel ha sido largo. Yo creo que por eso es que esto que usted acaba de decir, que a usted le gustaría tener la fe ilusa, es tal vez por la razón que yo lo quería en el podcast. Porque yo siento como que usted realmente está sufriendo la pérdida. O sea, como que usted es como un proceso de duelo, mae. Entiendo, o sea, es un duelo. Entiendo que es de exactamente. Y yo puedo entender perfectamente a Ariel, porque a lo mejor es la elección de palabras de nuevo, ¿no? Ajá. El fe ilusa o el querer regresar. Yo creo que a lo mejor la palabra que lo podría describir mejor es la palabra nostalgia. Okay. O sea, es como por ejemplo, yo, mi papá. Voy a meter temas personales aquí. Mi papá fue un papá abusador, un papá borracho, un papá golpeador, un papá ausente, que para nada extraño. Diariamente no lo extraño, pero hay momentos en donde la nostalgia me permite querer sentir de nuevo la familia unida. No lo extraño, no lo quiero, no quisiera regresar ahí porque no fue un buen momento, pero la nostalgia me permite como dispositivo emocional acceder a los buenos momentos que viví en esa etapa, porque no todo fue malo. Aunque no quiero regresar ahí, aunque no estaría dispuesto a ver a mi familia otra vez unida así, la nostalgia me permite sentir, me permite extrañar, me permite anhelar aquello que en ese momento sentía bueno. Y por ejemplo, en la fe, como duelo, la nostalgia me permite acceder a esos momentos en donde yo también tenía una fe
entre muchas comillas, ilusa, en donde yo creía que me podía postrar de rodillas y que Dios estaba a mi lado y que incluso acariciaba mi cabello y que incluso me decía, siéntate en mi regazo, aquí estoy contigo. Extraño lo que en ese momento sentía, aunque hoy en día no lo creo, no lo quiero, no lo acepto y ni siquiera creo que sea posible, pero la nostalgia como dispositivo emocional me permite extrañarlo, me permite sentirlo y me permite valorar lo bonito de esos momentos, aunque hoy en día no crea que sea real o incluso que sea lo mejor para mí. Mira, te voy a deformar completamente la idea de la analogía que usan para el estoicismo como un poco para explicar lo que Rick muy bien, de hecho, graficó lo que te decía. Porque, a ver, el estoicismo generalmente usa una analogía que es la del perro amarrado a una carreta. A un perro lo amarran a una carreta y la carreta avanza. Mientras más hace resistencia, más se daña sus patas o se daña completamente. En cambio, si sigue el rumbo de la carreta, se va a cansar, va a ser incómodo, pero va a poder continuar sano. Es un poco eso. A veces yo hoy por hoy voy siguiendo la carreta, voy entendiendo mis ideas, voy acomodando mis pensamientos según todo lo que he aprendido, lo que he pensado, que insisto, no creo que sea la verdad absoluta, pero es lo que hoy día creo. Pero más allá de eso, mientras voy caminando y voy cansado en esa carreta que a lo mejor me va a llevar a un pueblo donde voy a encontrar mejores cosas, añoro el momento en que podía estar no amarrado a una carreta y echado en una sombra descansando. Antes tú podías descansar en esa esperanza de que ese Deus ex machina iba a entrar, iba a solucionar tu problema económico, que iba a, no sé, está en la historia donde te faltaba el gas y la gente le duraba por meses. Ese tipo de historias que son muy comunes te reconfortaban de alguna manera. Y esa fe, como digo, la palabra no la quiero usar en un término despectivo, pero quiero hacer alusión a la ilusión, en donde yo me ilusionaba justamente, como dice Rick, y creía que con una oración lo iba a solucionar. Hoy día ya no la tengo. De hecho, si tú me preguntas los motivos para orar, hoy por mí, mis motivos para orar son solo para agradecer. Ya no oro para pedir, porque no le encuentro un sentido. Eso me gusta. Sí, no le veo ningún problema. Yo creo que tal vez lo interesante de todo esto es escuchar a Rick y escucharlo a usted, Ariel, me hacen ver la lógica que hay detrás, pero también me revelan un poquito lo poco emocional que yo soy en estas cosas y es algo que a mí no me gusta de mí. Es que tú no tienes corazón, Andrés María. Es que yo no tengo corazón, correcto. Yo los escucho y digo, fuck, tienen toda la razón. Esa debería ser la reacción lógica y a mí no me pasa. Esa nostalgia a mí pocas veces y vea, pero es que no te va a ocurrir porque tu experiencia fue totalmente distinta. No, pero ni siquiera ellos. con eso. Por ejemplo, hace como, no me acuerdo hace cuántos días, como 2 o 3 días, alguien me estaba reclamando, por ejemplo, de David de nuevo y me dijo, man, todas las experiencias que usted ha tenido con David y usted no lo ha perdonado hasta el día de hoy. O sea, ¿no cree usted que se está pasando? No hay cierto valor en todo lo que viví. Y yo así como, no. Y son esas cosas donde yo a veces me siento, o sea, yo me siento mal, porque yo digo, yo no sé hasta qué punto. Y tal vez eso me ayuda a que fácilmente para mí yo renuncie a ciertas cosas. Por ejemplo, la razón que yo deseo ir a la iglesia no es por ninguna de esas razones que ustedes dicen. O sea, mi razón de ir a la iglesia no es para encontrarme a Dios o orar o sentir que me abraza y todo. Yo lo que quiero es una comunidad. Yo quiero relacionarme con gente. Entonces, hasta cierto punto no es algo muy... No, yo sé que no, pero la iglesia ayuda mucho. Hay una gran diferencia en la facilidad que es de poder llegar a una iglesia donde se supone que su centro debería ser comunidad, a meterme a un gimnasio y encontrar amigos de gimnasios o book clubs o cosas así. Aquí, por lo menos donde yo estoy, no es tan fácil. Fácil es llegar a una iglesia donde se supone que ya todos sabemos a lo que vamos y hacer un club al respecto, y que son temas que a mí ya me gustan. Obviamente yo llegaría a pelear muchos de ellos y a debatir y todo eso. Por eso seguro es que no he podido encontrar una pinche iglesia, porque hasta yo mismo soy el que la rechazo, pero mi intención es diferente, o sea, mi búsqueda es diferente. Tal vez por eso para mí la deconstrucción no fue ese proceso nostálgico de pérdida, porque en lo objetivo de cómo yo veo el mundo, dejo de lado lo emocional, pero porque me cuesta, ¿verdad? Porque es que así ya es mi personalidad. Entonces, por eso tal vez para mí es que personalmente yo amo haber llegado a este proceso y por donde pasa el proceso, y con la gente que
pase el proceso y a donde estoy en ese momento después de todo este proceso. Y sí, tal vez es injusto esperar que todos deberían sentir lo mismo que yo cuando el raro tal vez soy yo. Pero es que, mira, por el tema de la comunidad, yo te puedo decir, para mí quizás es más fácil porque en términos de comunidad, hoy por hoy, creo que mi gran comunidad está en Amor Original, que yo creo que todos lo ubican, que es la Pero Amor comunidad de Original es 100% digital también, no es gente que usted Exacto. ve. Bueno, a veces, muy rara vez logramos juntarnos. De hecho, la última vez que hubo junta no pude ir. Ah. Pero aún así, siendo digital, se siente la compañía y se puede conversar y se puede mantener. Entonces, quizás... Bueno, a mí en me esa- pasa mucho con los grupos que yo tengo, ¿verdad? Pero yo siento que eso es algo mío, porque no es algo que comparta mi esposa o que comparta mis hijos. Entonces ahí es donde yo sí veo la necesidad de una iglesia en que se supone que es algo más familiar, porque comunidad yo tengo, no es que no tengo a nadie, y la mayoría digitales y las amo, ¿verdad? Pero para mí no es suficiente pensando en la totalidad de la familia. Sí, ahí es donde te toca transar. Ya. Y bajar la cabeza y escuchar la prédica horrible. Ariel, últimas palabras, defiéndase. Diga, Rick me acusó injustamente, Nader no entendió lo que quise decir aquí, o Andrés es un malparido, lo que quiera decir. Nada, bueno, últimas palabras. Siempre un gusto estar aquí en Conciencia, pese a que ya me dijiste que me habías contemplado para el puesto y dejaste a Rick en lugar de mí. Nunca lo voy a olvidar. Esas son las cosas donde yo no me mido. Esas son las cosas donde es hasta que ya después de que pasan yo digo, fuck, ¿por qué? Mae, para que Yo te dije- sientas más mal, si tú hubieras aceptado a Ariel en mi lugar, Ariel no hubiera perdido la fe. Oh. No estaría sintiendo desesperanza y angustia. Así que sí eres culpable. No, bueno, fuera de eso, I love gracias you, por la Ariel, invitación. man. Mucho tiempo sin prender los micrófonos, de verdad, creo que se extraña un poco. Oiga, Y- pero yo me refería a últimas palabras así como del tema, no para Sí, despedirnos. por de eso, nosotros. para allá voy. Ah, bueno. Y creo que dentro del tema suena muy lúgubre todo lo que conversamos de desesperanza, angustia y todo, pero a veces por ahí hay una canción que dice tener una fe sencilla o una fe genuina. Creo que es más importante que una fe cómoda. Y de repente, claro, se pasa mal, se tiene angustia, se sobrepiensa un montón, sobre todo los que somos ansiosos. Pero de alguna manera cuando se siente la conexión con Dios, con ese Dios que no necesariamente es el que o está en la Biblia o el que todos creen. Usted es sí más no de ha corazón dejado de que- creer en Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que... pues ahí caemos en otro tema. ¿Cuál Dios? El Esa es la suyo. pregunta. En el mío no. Yo sé Ok. que, o sea, insisto, Es que mi el suyo es el más conversión- importante. Eso es lo que yo siento como que Por a mí eso en me este gusta. episodio yo no peleé. Sí, a mí me gusta como decirle a las personas, usted crea en el Dios que le dé la puta gana y sea feliz. Es Yo no que tengo claro, problema con eso. bajo mi experiencia, yo sé que hubo alguien que me salvó, que de esa manera conocí a Jesús y todo, y con el discurso que hoy día odiamos, entre comillas, o que no nos gusta, pero ahí estuvo. Y no sé si es el mismo. Sé que de alguna manera eso me sirvió para su momento. Y hoy por hoy creo que va a estar ahí y va a seguir ahí. No puedo decir no hay nada, no existe, no, creo que está. Que todos lo vemos distinto es otra cosa. Pero el creo que suyo está presente, está activo. yo creo que sí. No sé qué tan intervencionista sea. Creo que es muy poco. Sí, el mío es cero intervencionista. Pero creo que de alguna manera sí te reconforta y que quizás en algún momento sí interviene, pero ni siquiera te das cuenta. Lo hace como cuando los papás ponían los regalos en la Navidad. Me gusta. Se El miedo parece. interviene con la ausencia. ¿Tuviste la película o leíste en la cabaña? Se parece a ese. Y yo diciendo, Nader no va a mencionar la cabaña en este episodio. Tengo que mencionarla. Hay que ir armando el bingo del 2025. Las veces que Andrés ¿Sabe mencione qué? a David, Hagámoslo real. las veces Sí. que yo haga preguntas, las veces que Nader mencione la cabaña. Yo ya tenía casi la lista de todos. Bueno, pero eh, eso. Ahí es donde yo, digamos, para mí, por eso es tan importante, porque yo siento que si limitamos a Dios al canon que tenemos,
a lo que predican las iglesias en especial que tienen algo que ganar de hacer esta proletización, estamos limitando demasiado a la idea de Dios, y para mí es muchísimo más grande, ¿verdad? Empezando, por ejemplo, ¿en qué momento Paul Young, ¿cómo se llama? William Paul Young. Paul Young. No fue un Cristo escribiendo. San William Paul Young, para nada. San William Paul Young, ¿entiende? Y cómo no decir la cabaña no es palabra de Dios, ¿verdad? Cuando realmente habla a tantísimas personas y abre la mente de tantas, y todas esas cosas. Ahí es donde yo digo que se pudra, fuck los credos, que se pudran, me valen mierda, ¿entiende? Porque a mí me limitan completamente. Es que todo lo que tomes como dogma se limita. Mira, creo que una forma de resumirlo, me voy a ir fuera de lo que es cristiano ya a Descartes. Descartes en el Cogito ergo sum dice: yo pienso, luego existo. Todos piensan que habla de pensar, de tener ideas, y no. Es lo que dice: de lo único que yo puedo estar seguro es que si yo me estoy preguntando si algo pasa, es porque yo existo. Y de ahí en adelante todo lo demás lo debo comprobar. Eso es un poco lo que hoy día me pasa. ¿Qué tipo de Dios tienen los demás? A lo mejor confluye o a veces no con lo que yo tengo. Pero eso lo vamos a ir construyendo con la experiencia. Y es por eso que el dogma y el credo y todo lo que engloba la etiqueta de cristiano hoy día, yo prefiero dar un paso al lado. Porque cuando yo te digo, si Dios quiere, que es una frase muy común, no es el mismo Dios que yo pienso que quiere que el que tú piensas. Entonces, ese tipo de cosas son las que digo, prefiero dar un paso al costado, estar un poco más en calma, y es por eso que de hecho cerré el podcast, porque como no tengo una certeza de algo que voy a decir, no quiero decir cosas por decirlas, quiero decir algo que realmente tenga la certeza. Ariel, usted tocó... Acabas de destapar la caja de Pandora de nuevo. Importantísimo, porque en mi opinión, más basado en lo que es su podcast, y si nos unimos, en mi opinión, Dios no es necesario para unir nada. Y si usted cierra el podcast solamente porque su idea de Dios se le escapó, está limitando a la posibilidad de todo el bien que la idea central de unificar a la humanidad, no al humanismo, como decía Rick, puede hacer. Solamente porque Dios se le escapó. Y qué bien poder... eso. Pero, y qué bien poder entrar en una conversación en medio de tu proceso y poder ventilarlo y exponerlo. No creo que haya ningún problema con eso. Pero también, o sea, yo hoy vengo del lado de Ariel. Nada más quiero que sepan que voy a pelear con Andrés porque estoy del lado de Ariel. Porque usted nunca graba, cabrón. Usted nunca graba también. No. Pero, o sea, solo quiero decir que Andrés quería cerrar y ya lo aprendimos de nuevo. Yo les dije que abrió la caja de Pandora. No, o sea, yo lo que quiero decir es que por un lado también es entendible la postura de Ariel, porque también a mí me pasó, no sé si te acuerdas, Andrés, que yo te dije por el 2021, 2022, te dije, ahorita no quiero grabar nada, porque ni yo mismo sé qué voy a decir. Sí, yo te dije, o sea, y más que el hecho de no querer grabar porque se me haya escapado Dios, es porque ni yo mismo sabía qué creía. O sea, y creo que es válido darte el tiempo. No. Sí, ok, tiene toda la razón, pero en mi opinión, solo no saber qué creer no merece silencio. O sea, pero es que cada uno procesa sus ideas de maneras diferentes. A lo mejor tú procesas tus ideas hablando. Otros los procesamos en silencio. Ok, eso sí lo entiendo y tienen razón. Aparte, en mi caso personal, creo que hay una responsabilidad detrás. Porque yo puedo decir... No estoy de acuerdo, Ariel. No eres responsable de nada ni de nadie. Lo cierto, perdón. No quería como llevarte la contra tantito. Yo ahí sí creo que hay una responsabilidad, porque a veces uno puede decir una idea que está recién masticando y decir algo que a alguien le hace sentido y mandarlo a lejos. Como ha hecho Andrés con un montón de personas. Si yo creyera eso, Ariel, conciencia no existiría. No grabaría, no existiría. Nunca. Todo es gris, no existe. Nada existiría porque para mí... es cuestión de hacerle el disclaimer de, mira, estoy en esta posición, estoy desarrollando mi idea, está en sus pininos, está en su infancia, no hay problema. Es como cuando tú ves videos de gente haciendo cosas peligrosas y te dicen, no intentes esto en tu casa, sabes que va a haber 2 o 3 que lo van a intentar como quieran. Déjeme explicar cuál es mi crítica al respecto y lo que me frustra. Lo que me frustra es meterme a TikTok y ver las
fucking porquerías y estupideces que hay ahí que tienen millones de vistas. Y un Rick y un Ariel no queriendo grabar porque no saben qué decir. Es así como, maes, ustedes son más inteligentes que el 80% de la gente que está haciendo plata en TikTok. Su voz merece ser escuchada, aunque no sepan que creen de Dios, pero lo que está saliendo afuera es pura porquería. Entonces es como un desbalance ahí donde yo digo, la gente que más debería estar siendo escuchada son las personas que más fácilmente dejan de crear contenido por X cosas. Entonces mi crítica es ahí. Es injusta, lo sé, porque ustedes tienen todo el derecho de si no quieren, no quieren. Pero yo siempre me frustro por ese lado diciendo, fuck. Lo que tú dices que es porquería es lo fácil de consumir. Pero es porquería. Pero por eso, si Rick hace un episodio del búnker, lo más probable es que lleve un contenido bastante más denso que esa porquería. Por supuesto. Entonces, y lo escuchan 100 personas. 100 personas están siendo bendecidas. Si nadie lo escuchó porque no lo grabó, 0 personas fueron bendecidas. Entonces, el contrapeso, aunque sean 100 personas hace contrapeso. Ahora, si somos 50 grabando y cada episodio son 100 personas, ya son Mae. ¿Y cuando tú vas a grabar tus TikToks? Bueno, 3. Andrés. Efecto Dunning-Kruger. Oh, lo entiendo clarísimo. Y yo creo que por eso yo soy muy, por eso yo creo que yo soy tan cheerleader de la gente y me gusta. Y yo no sé si en el podcast sonará a hipócrita que a mí me encanta besarle las nalgas a la gente, pero una de las razones que yo lo hago es porque yo sé que adentro de todas las dudas que estas personas tienen, porque su intelecto es más alto, de todas formas ocupo ver cómo motivarlos a que hagan contenido, porque ya tenemos demasiados estúpidos creyéndose inteligentes que están haciendo un montón de porquerías. Bueno, yo en este lado ahora sí no voy a pelear con Andrés. La verdad es que estoy de acuerdo. O sea, pero estoy de acuerdo a medias. La chingada. Porque, o sea, por un lado puedo entender a Ariel. O sea, y está atravesando ese proceso y creo que es válido que lo atraviese el tiempo que él quiera. Sí. Así como yo. Siendo bien justo, yo lo dije antes. Ah, bueno, sí. Pero también al mismo tiempo creo que cuando él lo decida, esté listo. Y si quiere hacerlo, la verdad es que yo también voy a ser el primero en animarlo a regresar, sin importar que a lo mejor ya no hable de la fe, pero que hable de otra cosa. Por ejemplo, que hable acerca de cómo unirnos sin la necesidad de la religión. Pero tampoco quiero presionarlo. Yo sí quiero presionarlo. Pero tampoco quiero presionar. La única diferencia con Rick es si usted decide hacerlo, ahí es donde yo lo cambio, es donde cuando decida hacerlo, porque debería pensarlo anyway. Eso se llama culpa, Andrés Marín. No me vale. Y lo hace al final, pero tienen razón, Maes. Ariel, qué buen episodio, man. Me encantó. Muchas gracias por la invitación. Thank you. Después de tanto tiempo no grabar, o sea, ocupábamos realmente algo así como lo de hoy. Voy a orar por la salvación de su alma. No le veo mucha posibilidad de volver a ser salvo ya con todas las barbaridades que ha dicho. Pero al menos que no termine en el infierno y termine en el purgatorio o algo así. Nader, Rick, ¿tienen algo más que decir, muchachos? Pues creo que yo solamente quiero decirle a Ariel lo que creo que ya se lo dijimos a lo largo del episodio, pero decírselo directamente, y es: Ariel, date permiso y libertad de abandonar tu fe, de no creer, de no llamarte cristiano, de renunciar a todo aquello que tú creas que necesitas renunciar, y aún así tú sabes que cuentas con nosotros. O sea, estamos para acompañarte en tu proceso. Ya sabes que a lo mejor yo tardo en responder o lo que sea, pero envíame un mensaje y tienes mi número, escríbeme, cualquier cosa, yo te respondo lo poco mucho que yo pueda. Somos compañeros en el camino, somos compañeros de la deconstrucción, eres parte del club, y si no nos escribes y lo decides atravesar solo, igual date permiso de sufrir y atravesar tu duelo el tiempo que tú quieras, y regreses o no a la fe, simplemente con el hecho de que tú vivas tu cristiandad como tú quieras vivirla, está perfecto. Sí, yo lo que pienso es con que el motor sea el amor, haga lo que le dé la puta gana y hágalo con nosotros porque lo amamos, mae. Sí, siempre estamos en contacto. Nos estamos despidiendo de Ariel como si se fuera. Yo también lo sentí así. Esta es la parte donde revelamos que tengo una enfermedad terminal.
Que pase el del teclado de una vez. Vamos a imponerle manos. Ariel, y acuérdate que no importa cuánto se tarde tu proceso de desconstrucción, eventualmente te vas a dar cuenta que vas a estar construyendo cosas nuevas y vas a mirar y decir, esto me gusta. Sí. Y Porque quizás al final de hasta cuentas, Dios sabe por qué hace las cosas. Claro, Él tiene el control. él tiene el control. No importa Que a si lo usted mejor- cree o no cree, usted va a terminar en el cielo, Ariel, porque Dios es universal. O vas a terminar muerto y todos aquí sin que nada pase porque no hay nada después de la muerte. También puede ser. Sí, también puede. O al menos no en el infierno y destruido porque Dios es condicionalista. Pero al menos un buen humano. Con que ame, man, yo pienso que es lo importante. Sí. Mientras no nos convertamos en alguien que no deja conversar y manda... No, no voy a decir eso mejor. Mientras no nos convertamos en alguien que le da vuelta. Ah, no, tampoco voy a comentar eso. Ya, Nada de la cara que hace nada. Sí, porque los chistes internos no los conozco, así que... Ah, sí, es mentiroso. Bueno, entonces muchísimas gracias por escuchar. Este se hizo un episodio bien largo, man. Pero estuvo genial. Y nos vemos pronto, entonces. muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Pura vida. ¡Wow! Visítanos a esta dirección, concienciamedia.com. Dime una cosa, ¿qué es más divertido? ¿Escuchar a un pastor hablar de la Biblia? ¿O hablar de la Biblia con 6 amigos mientras toman vino y pelean y se ofenden los unos a los otros por sus interpretaciones bíblicas? Si tú eres como yo, Dice Así el podcast es para ti. Pero Jesús va más allá del Mesías en sí. Jesús es Dios en la tierra. Pero lo interesante, que siendo Dios en la tierra, jamás dijo, háganme un altar. La meta del libro de Marcos es ver cómo hago yo para convencer a las personas de que este Jesús, que no califica como Mesías basado en todo lo que nosotros creemos que necesitamos como Mesías, sí es realmente el Mesías. Porque sin un Jesús que nos identifiquemos, no podemos tener el peso del mensaje como tal. Son las Yo no sé si historias, creo eso. anécdotas. Yo tampoco Siddhartha creo Gautama. eso. Vino una mujer y le dijo, pero Jesús, no me puedes decir esto si tú estás diciendo que hasta los perros comen de las migajas. Y Jesús dice, bueno, toda la razón, me equivoqué, todos están incluidos. Claro, pero yo creo que en su muerte y resurrección, ahí es donde sella, no importa el camino que tomes, te vas a dar cuenta de que Él fue el camino, la verdad y la vida. Este podcast continuará.